Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 226. ¿Dónde está la humanidad? En lo más profundo del santuario, Subaru y Beatrice siguieron a Ryuzu cada vez más adentro. Cuanto más avanzaban, mayor era la concentración de energía mágica en el aire. Finalmente, Ryuzu se detuvo ante una puerta de piedra al final del pasaje. Tras abrir la puerta de piedra, se giró hacia un lado e hizo un gesto a las dos personas que la seguían para que entraran. Natsuki Subaru condujo a Beatrice al interior, donde se encontraron en una habitación secreta. En el centro mismo de la cámara secreta se alzaba un enorme cristal de hielo, de varios metros de altura, que emitía un brillo azul fantasmal. Dentro del cristal, una niña con los ojos cerrados, profundamente dormida, yacía silenciosamente encerrada. Ese rostro delicado y ese largo cabello rosa eran exactamente iguales a los de Ryuzu Vilma, que estaba de pie junto a ellos y les abría el camino. Esto es. Observó fijamente a la chica dentro del cristal, luego miró a Ryuzu, que estaba a su lado. Los dos rostros idénticos se superpusieron ante sus ojos. La vaga intuición que había tenido se aclaró al instante. No me extraña que sintiera que algo andaba mal con Ryuzu desde que entramos en el santuario. Ahora sé la respuesta. Antes de que Natsuki Subaru pudiera siquiera hacer una pregunta, Ryuzu, que caminaba delante, ya se había dado la vuelta. Miró a Subaru Natsuki, y luego a Beatrice, a quien él llevaba de la mano. Ahora que la bruja de la codicia te ha reconocido como apóstol, no hay necesidad de que yo, como copia de Ryuzu, te oculte nada. Ryuzu señaló a la chica que estaba en el centro del cristal. Este supuesto santuario es a la vez una tumba que sella el alma de la bruja y un sitio experimental que ella construyó en busca de una posibilidad concreta. La que ves en el cristal frente a ti, es la verdadera Ryuzu Meyer. Y yo, soy simplemente su primera copia. Al oír la palabra clon, Subaru Natsuki frunció el ceño, y su expresión se volvió algo antinatural. Un clon, suena muy raro, ¿verdad? Ryuzu, está claro que estás aquí hablando conmigo, con tus propios pensamientos y conciencia, ¿cierto? Al escuchar las palabras sencillas y cariñosas de Subaru, Ryuzu se quedó perplejo por un momento, y luego escuchó. Eres una persona demasiado amable. Aun sabiendo que mis orígenes son meras copias, me sigues tratando como a una persona real. En ese momento, Ryuzu suspiró. Pero para esa persona, usar una enorme cantidad de magia para simular la estructura del poder del alma y luego introducirla a la fuerza en un cuerpo cultivado por el hechizo, nosotros, estos supuestos clones, no somos más que consumibles y herramientas experimentales que ella utiliza para verificar la teoría. Vaya, eso sí que encaja con su estilo de hacer las cosas. Tras unos segundos de silencio, Natsuki Subaru volvió a mirar a Ryuzu, y una conjetura extremadamente absurda apareció instantáneamente en su mente. No solo él, sino incluso Beatriz, que había permanecido en silencio a su lado, comprendió la intención de Echidna, llenando continuamente nuevos cuerpos con los elementos esenciales que pueden llamarse alma, personalidad, conocimiento, recuerdos. Antes de que Ryuzu pudiera terminar de explicar todos los pasos experimentales de la bruja, Natsuki Subaru habló primero. Si Echidna quisiera hacerlo, siempre y cuando pudiera empacar y transferir los recuerdos y el conocimiento que representan su alma a un contenedor completamente nuevo como el cuerpo original de Ryuzu Mayer cuando su cuerpo físico actual envejezca y muera, ¿no lograría eso la inmortalidad en cierto sentido? Pero, ¿a eso se le puede considerar realmente supervivencia? Combinar un cuerpo completamente nuevo con recuerdos copiados y transferidos, a algo así reconstruido se le puede seguir llamando Echidna. En cuanto Subaru Natsuki terminó de hablar, Beatrice, la niña que estaba a sus pies, también le agarró la ropa con fuerza. Así es. Betty, jamás admitirá que esa cosa es su madre. De ninguna manera. Incluso si la otra persona ha recibido todos los recuerdos de su madre, esa cosa hecha a partir de copias no es su madre en absoluto. Igual que, Rosual, que haría cualquier cosa por sobrevivir, o algo así. Al escuchar las palabras de Beatrice, Subaru Natsuki no pudo evitar maravillarse ante la capacidad de Rosual para tener tantos descendientes y vivir tanto tiempo con el fin de revivir a Echidna. Era verdaderamente un dios. A ese tipo ya no le queda humanidad. Al ver a Subaru y Beatrice tan emocionados, Ryuzu negó suavemente con la cabeza, indicándoles que no tenían por qué estar tan nerviosos. No tienen por qué preocuparse de que ocurra algo tan terrible.
Porque, el cuerpo físico de Ryuzu es demasiado frágil como recipiente para contener el alma de la bruja. Su cuerpo simplemente no puede soportar el enorme poder de su alma. Por lo tanto, ese supuesto intento de inmortalidad fracasó hace 400 años. El santuario actual simplemente produce clones inofensivos como yo, por inercia, siguiendo las reglas. Al oír esto, los nervios de Subaru Natsuki se relajaron un poco. Aunque todo el santuario es un desastre dejado por Echidna, Leire y Ryuzu, ¿no vives bien aquí ahora? Ryuzu estaba atónito. ¿Cómo significa, mirar? Subaru se inclinó y miró a Ryuzu a los ojos. Te diste un nombre completamente diferente, Vilma, al que apareció dentro del cristal. ¿Acaso no es esa la mejor prueba? Definitivamente no eres una herramienta experimental artificial, sino una persona real que vive para sí misma. Al escuchar la sincera afirmación de Natsuki Subaru, Ryuzu suspiró. Como era de esperar de Ash, para ganarte el favor y la elección de Lady Beatrice, es sin duda porque posees una gentileza sin parangón. Cuando Beatrice, que estaba de pie a un lado, sacó una colación este tema de repente, tembló, sus mejillas se enrojecieron al instante y apartó la mirada con un bufido extremadamente arrogante. HMPH. Eso no es así, Cassie. Betty solo acompañó a Subaru porque se veía tan lamentable, como si fuera a morir en cualquier momento sin ella a su lado, por eso fue a regañadientes. Natsuki Subaru miró a la pequeña Loli que actuaba como una tsundere, no pudo evitar sonreír. Extendió la mano derecha y, sin ningún reparo, frotó con brusquedad el suave y rizado cabello rubio de Beatriz varias veces, mientras ella, con una sonrisa, colaboraba con ella. Sí, la noble y gran elfa Beatriz tiene razón. Si no fuera por la protección de Beatriz, probablemente habría sido aniquilado hace mucho tiempo. Qué bueno saberlo. Quita tus manos rápido, estás despeinando a Betty. Beatriz se quejó, pero no se apartó en absoluto. En cambio, frotó su cabeza contra la mano de Subaru con cierto placer. Muy bien, ahora que hemos descubierto el secreto que hay dentro del cristal, Natsuki Subaru se puso de pie. A continuación, debería ir a buscar a Emilia Tan y preguntarle cuándo piensa participar en el segundo juicio, sin embargo, la frase estaba solo a medio terminar. Natsuki Subaru sintió como si algo hubiera sido arrancado a la fuerza de las profundidades de su conciencia, y la escena que tenía ante sí se distorsionó y deformó instantáneamente. La luz azul del cristal, el rostro de Ryuzu y los ojos preocupados de Beatrice se mezclaban en un revoltijo confuso, y una sensación de vértigo los oprimía. ¿En serio? Otra vez. Capítulo 227. Lo deseo cada vez más, Pléyades. ¿Cómo? Beatriz reaccionó rápidamente y enseguida extendió la mano para ayudarlo a levantarse, pero era menuda y su fuerza era limitada. Fue Ryuzu quien dio un paso al frente y sostuvo con firmeza el hombro de Subaru, impidiendo que cayera directamente al suelo. ¿Por qué te desmayaste de repente? Los ojos de Beatriz se enrojecieron de ansiedad y se apresuró a tomar la mano de Subaru. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Ryuzu también revisó cuidadosamente el estado de Subaru. No presenta lesiones externas. Saquémoslo primero y examinémoslo con más detenimiento. Los dos trabajaron juntos, sosteniendo y cargando a Subaru mientras salían. Poco después de salir de la habitación secreta, se encontraron con Emilia y Ram. Sin que ellos lo supieran, el origen de este repentino coma se encontraba mucho más allá de Tierra Santa, en el campo de batalla. Un silencio sepulcral envolvía esta tierra, ahora reducida a ruinas. Royal Path, uno de los arzobispos del culto de la bruja Gula, yacía tendido entre las ruinas, con el rostro contraído en una mueca grotesca. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror y desesperación infinitas, y la cabeza le había sido cercenada por completo. Desde el momento en que intentó usar su poder para devorar los recuerdos de Alcor, su alma fue arrastrada a la desesperación infinita del dominio ángel de la muerte. La muerte física se convirtió en su único alivio. Sin embargo, aunque la batalla había terminado, los extraños cambios en este campo de batalla no cesaron. Las grandes sombras negras que habían quedado esparcidas por el suelo durante la batalla debido al colapso del clon de Subaru Natsuki ahora parecían haber cobrado vida, retorciéndose lentamente en el suelo. Estas sombras oscuras, como atraídas por alguna fuerza invisible, comenzaron a converger hacia el cadáver decapitado y mutilado de Royal Path. Unas tenues sombras negras siguieron al cadáver, devorando el cuerpo de Roy en un abrir y cerrar de ojos. Luego, las sombras se expandieron violentamente y se solidificaron, formando un gigantesco capullo negro en el centro de las frías ruinas. Pum, pum, pum. El sonido de un latido comenzó a emanar de las profundidades del gigantesco capullo negro. Lágrima.
Un brazo humano largo y delgado rasgó repentinamente la gruesa membrana negra que cubría el capullo negro. Inmediatamente después, una figura desnuda salió tambaleándose del capullo negro roto, cayó pesadamente al suelo y jadeó en busca de aire. Jadeo, jadeo, jadeo. El niño yacía boca abajo en el suelo fangoso, con el pecho agitado violentamente. Miró sus manos extendidas con incredulidad. Ya no es una sombra vaga y etérea. Ya no es un clon que podría desaparecer en cualquier momento. La sensación que proviene de mi palma, que tarde en mi pecho, que recorre mis venas. Esperar, ¿qué es esto? El niño, Alcor, miraba fijamente sus manos con la mirada perdida, con los ojos llenos de una conmoción y confusión sin precedentes. Derrotó a Gula Royal Path, pero justo ahora el poder de Roy le arrebató su nombre y existencia. Bajo la fuerte presión de la reacción de poder y la expansión del dominio, la parte de la sombra y la memoria que originalmente pertenecía al cuerpo de Natsuki Subaru, fue equipada milagrosamente la verdadera recepción de carne al tomar prestada la enorme actividad física y el poder mágico que dejó la muerte de Roy. Él volvió a la vida. No es una sombra de Subaru Natsuki, ni una especie de clon temporal, sino que posee un cuerpo humano verdaderamente independiente y vibrante. Al percibir la verdadera sensación táctil de ese cuerpo físico, Alcor respiró hondo el aire impregnado del olor a quemado. Sin embargo, la primera emoción que brotó en su corazón no fue alegría, sino un terror y una inquietud sin límites. ¿Por qué resultó así? Alco apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron profundamente en las palmas de las manos, y el dolor agudo le hizo comprender que aquello no era un sueño. Yo, soy simplemente un fragmento de los recuerdos y la personalidad de Subaru Natsuki. Una entidad compuesta que se separó de él tras haber experimentado innumerables muertes horribles, pero ahora, tengo un cuerpo independiente. ¿Qué significa esto? Significa, que me he separado por completo del cuerpo original de Natsuki Subaru. Al darse cuenta de esto, el rostro de Alcor palideció mortalmente. Si este fragmento de su cuerpo se volviera completamente independiente, significaría que, el cuerpo original de Subaru Natsuki, lejos en el santuario, perdería para siempre sus recuerdos de esta parte de Alcor. ¿Soy Natsuki Subaru, o Alcor ahora? El niño apretó los dientes de dolor, sujetándose la cabeza dolorida con ambas manos. Si simplemente me aferrara a su sombra, sería natural que lo ayudara. Pero ahora, soy una persona viva que respira. Tengo mi propio latido. Mi propia temperatura corporal. ¿Por qué debería seguir siendo su apéndice? Una voz seductora resonó en su mente. Vete de aquí. Vete a un lugar donde nadie te conocerá. Tu poder te permitirá vivir una vida independiente. Nunca más tendrás que cargar con el peso de las misiones de Subaru Natsuki para salvar a otros por tu culpa. Nunca más tendrás que experimentar el dolor enloquecedor de ser atormentado por la muerte. La libertad está ante nuestros ojos. Lo deseo cada vez más. Si cambia de opinión ahora, se liberará por completo de las ataduras impuestas por el nombre Natsuki Subaru. Alcoel use el suelo para impulsarse hacia arriba. Tomó con indiferencia una capa andrajosa que colgaba de la rama de un árbol cercano y se la echó sobre el cuerpo desnudo. Alzó la cabeza y contempló el vasto mundo que se extendía lejos de Tierra Santa. Una vez que des ese primer paso, encontrarás una libertad ilimitada. Pero, esa es la mentalidad de los débiles. Involuntariamente, la imagen ridícula de Subaru Natsuki, quien arriesgó su vida repetidamente por sus compañeros, apareció en su mente. Aquel tipo que siempre forzaba una sonrisa y cargaba con todo el peligro, ¿había olvidado las lecciones aprendidas de esas muertes? ¿Volvería a lanzarse ciegamente al peligro en el futuro? ¿No aprendería de sus errores y caería de nuevo en la misma trampa? Uf, qué fastidio. Un auténtico fastidio. Alco escupió con rabia, se despeinó con frustración y se miró a sí mismo con autodesprecio. Tenía libertad, podría haberme librado de ese idiota por completo, pero, si mi partida provoca que ese tonto ya herido, sufra aún más dolor y quede mutilado por la amnesia, ese tipo de cosas, solo pensarlo me da muchísimo asco. Alcor se giró bruscamente, con la mirada fija en la dirección del santuario. Suena raro deberse un favor a uno mismo, y no hay demasiadas cosas dentro del cuerpo de Natsuki Subaru. Además de mí, Moro, está esta cosa de Satella. Debería haber estado lleno cuando solo estaba Moro. O tal vez debería haber ajustado a Moro antes y haber creado un modo enlace Moro o algo así. Regresa primero. Primero, encuentra a Subaru Natsuki, comprueba su estado y averigua cuántos recuerdos ha perdido. En cuanto a qué hacer a continuación, lo pensaré con calma después de conocer a la persona.
Aunque mi propia existencia está llena de posibles peligros, volver atrás no debería acarrear grandes problemas, ¿verdad? Alcor respiró hondo, comenzó a caminar y se dirigió hacia el santuario. Era la primera vez que pisaba estas tierras como Alcor. Para explicar brevemente la historia de Alcor, Alcor nació de los recuerdos de muerte y derrota de Subaru Natsuki. Así, tras la decapitación de Subaru, Alcor adquirió la habilidad de decapitar. Tras su muerte al ser arrojado al vacío, adquirió la habilidad de caer. Tras su muerte por quemaduras, adquirió la habilidad de quemar, y así sucesivamente. Sin embargo, ninguna de las habilidades de Alcor le resulta útil a Subaru en el mundo real, ya que se ha adaptado a ellas. Capítulo 228. Eso es genial. En la cabaña de madera del santuario, los párpados de Natsuki Subaru se contrajeron violentamente varias veces, y luego abrió los ojos de arrepentido y se incorporó en la cama. Subaru. ¿Estás despierto? Pléyades. ¿Cómo? Natsuki Subaru miró hacia la mesita de noche. Emilia estaba sentada allí, con los ojos llenos de preocupación. Al verlo despertar, suspiré aliviada. Ram, Beatrice y los demás también estaban cerca, con rostros que reflejaban distintos grados de tensión. Al verlo abrir los ojos, sus expresiones se suavizaron considerablemente. Emilia-tan, Beatrice, todos. Natsuki Subaru sacudió su cabeza, ligeramente mareada, e intentó inconscientemente levantarse de la cama. ¿Qué me pasa? Emilia rápidamente extendió la mano y le sostuvo el hombro. Subaru, ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Hay algo que te preocupes? Al escuchar la pregunta de Emilia, Subaru Natsuki instintivamente quiso rascarse la cabeza y reírse como de costumbre. Sin embargo, justo cuando intentaba recordar algo, una sensación de vacío extremadamente inquietante se extiende sin previo aviso. Fue como si un enorme agujero hubiera aparecido de la nada en su mente. Recordaba claramente haber poseído 10 tipos de magia de las sombras, recordaba claramente haber dominado el poder de la adaptación, recordaba claramente haber experimentado innumerables pruebas y tribulaciones en este otro mundo. Pero, irónicamente, los recuerdos de una aplicación crucial del poder y de un yo vital han desaparecido por completo. Esa indescriptible sensación de pérdida hizo que el corazón de Subaru Natsuki se contrajera violentamente. ¿Qué pasó? ¿Qué he olvidado? ¿Por qué esta extraña sensación? La incomodidad y el pánico minaron su razón. Pero, al mirar a Emilia, cuyos ojos estaban rojos e hinchados, a Beatriz, cuyo rostro reflejaba ansiedad, y a sus compañeros a su alrededor, que estaban preocupados por él. Natsuki Subaru respiró hondo. Reprimió con fuerza la abrumadora inquietud y el pánico que sentía en lo más profundo de su corazón. Él es Subaru Natsuki. Él es Subaru Natsuki, quien sobrevivió a batallas contra diversos y poderosos oponentes y superó innumerables dificultades extremas. Es un hechicero que posee 10 tipos de magia de sombras y el poder de la adaptación, y está decidido a proteger a todos. No podemos mostrar debilidad en este momento bajo ningún concepto. No podemos permitir bajo ningún concepto que quienes nos aman se preocupen o tengan miedo por esto. En un abrir y cerrar de ojos, la rigidez y la confusión en el rostro de Natsuki Subaru desaparecieron, siendo reemplazadas por su característica sonrisa exagerada y segura de sí misma. ¡Genial! De repente, saltó de la cama y, para sorpresa de todos, se tocó el pelo negro de la frente e hizo una pose característica de un Chunibyo, delirio, extremo. Alto, alto. Todos, no hay necesidad de armar tanto alboroto. Subaru Natsuki habló en voz alta con un tono extremadamente agudo. Este genio, Natsuki Subaru-sama, justo ahora, debido a que absorbí demasiada historia profunda sobre el santuario de una sola vez, la Q de mi cerebro se sobrecargó temporalmente, y me eché una siesta muy cómoda. Emilia quedó atónita ante aquel discurso tan enérgico y parpadeó. ¿Es que, solo tengo un poco de sueño? Por supuesto. Emilia-tan. Natsuki Subaru señaló a todos los presentes en la sala con 2 dedos, con una sonrisa radiante e incluso ligeramente irritante en el rostro, y desató todo su poder. Oh, Dios mío, abre los ojos y ver a tantas chicas hermosas que se preocupan por mí y me aman reunidas alrededor de mi cama. Este es el trato supremo que solo un protagonista masculino recibe. En respuesta a su profundo amor por mí, de ahora en adelante, yo, Natsuki Subaru, las amaré a todas y cada una de ustedes aún con más intensidad. Tras decir eso, les guiñó un ojo a Emilia y a Beatriz. La inicialmente atmósfera opresiva y pesada que reinaba en la sala desapareció inmediatamente tras los comentarios de Natsuki Subaru. Ram, de pie a un lado, se cruzó de brazos y se dirigió a Natsuki Subaru con una mirada desdeñosa, dejando escapar un resoplido frío.
Pensaba que el comportamiento desvergonzado de Varus ya era bastante repugnante, pero no me esperaba que, tras despertar del coma, su nivel de asco aumentara varias veces. Es toda una revelación. Natsuki Subaru no se inmutó en absoluto ante los comentarios sarcásticos de Ram, y en su lugar, como de costumbre, se encogió de hombros. ¡Ay, Onee-sama! Estás siendo demasiado educada. Tu minuciosa observación y tu acertada evaluación de mí, ¿acaso no demuestra que siempre te has preocupado profundamente por cada uno de mis movimientos? No te habrás enamorado de la perfecta Natsuki Subaru-sama sin ni siquiera darte cuenta, ¿verdad? Si ese es el caso, Renlin se pondrá a llorar. Esa es una respuesta verdaderamente repugnante, Varus. Los labios de Ram se crisparon y emitieron un sonido de desdén, como un TSK. Por favor, no confundas a Ram con tus asquerosas fantasías. Si vuelvo a oírte decir una palabra más, probablemente Ram no podrá comer nada durante los próximos días. Aunque dijo eso, el cuerpo tenso de Ram se relajó visiblemente, confirmando claramente que el animado hombre que tenía delante estaba bien. Beatriz, que estaba de pie a un lado, también dejó escapar un largo suspiro y se llevó las manos a la frente con impotencia. Subaru, tienes que calmarte un poco, casi. La crisis del santuario y la prueba aún están por venir. Espera a que todos los problemas del santuario se resuelvan por completo antes de que te dejes llevar por las emociones, casi. Al escuchar las quejas de Beatrice, la sonrisa de Subaru Natsuki se acentuó. Sin previo aviso, extendió su mano izquierda y atrajo a la menuda Beatriz hacia sus brazos. Vaya. Subaru, ¿qué estás haciendo? Beatriz jadeó de sorpresa al ser abrazada repentinamente. Porque, Betty habla con tanta rectitud, es tan adorable. Ah, ya no puedo contenerme. Antes incluso de que terminara de hablar. Natsuki Subaru se inclinó ligeramente y le dio a Beatrice un beso muy tierno en su frente suave y delicada. Chirrido, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Beatriz, a quien le habían besado la frente, se sonrojó visiblemente mientras el rubor se extendía desde su cuello hasta sus orejas. Tenía los ojos muy abiertos, la boquita entreabierta y las manitas agitadas frenéticamente en el aire. Tartamudeó durante un buen rato. Tú de verdad le hiciste esto, esta cosa incomprensible a Betty. Un ataque sorpresa es herejía. Es herejía, Casillas. Al ver a Beatrice tan sonrojada que prácticamente echaba humo, Subaru Natsuki soltó una carcajada, aparentemente de muy buen humor. Entonces, bajó la mirada algo sorprendida y tímida de Emilia. Natsuki Subaru soltó a la tímida Beatrice, se dio la vuelta y extendió con gracia la palma de su mano derecha hacia la chica medio elfa de cabello plateado que tenía delante. Vamos, Emilia-tan. Sigamos luchando codo con codo, para salvar por completo este santuario que Echidna ha sumido en el caos. Emilia miró los ojos brillantes de Subaru Natsuki, y todas sus preocupaciones se desvanecieron. Ella reflectante enfáticamente. ¿Sí? Trabajemos juntos, Subaru. Ganaremos. Capítulo 229. Esto es realmente malo. Tras tranquilizarse, Alcor reanudó su camino hacia el santuario. Las huellas del carro del dragón aún eran visibles. Las ruedas, rodando sobre el barro, se extendían hasta el horizonte. Si seguía ese camino, pronto encontraría a Subaru y a los demás. Esto es increíblemente problemático. Alco no se detuvo a pensar en lo que acababa de suceder, al menos no por el momento. Nunca le había interesado mucho revivir batallas que ya habían terminado. Además, la batalla en sí no fue particularmente complicada en cuanto a su resultado. Lo que realmente le preocupaba era Subaru Natsuki. Para ser precisos, se trata de Subaru Natsuki después de haber perdido esos recuerdos. Sabía perfectamente lo que representaba en ese momento. Todos los recuerdos de muerte y fracaso de Natsuki Subaru, toda su desesperación y dolor, se condensaban ahora en su nuevo cuerpo. Mientras tanto, Subaru Natsuki, que se encontraba lejos en el santuario y acompañaba a Emilia en las pruebas, probablemente no recordaba haber experimentado tantas muertes y resurrecciones. Esas muertes. Esos fracasos. Ese sufrimiento. Todos esos recuerdos de lucha en situaciones desesperadas han desaparecido de la mente de Subaru Natsuki. En su memoria, la vida de Subaru Natsuki siempre ha transcurrido sin contratiempos. Desde que llegó a este mundo, no ha experimentado fracasos devastadores ni ha buscado repetidamente un nuevo camino en medio de la muerte. En su mente, todo era perfectamente lógico. Cuando te encuentres con un enemigo, derrótalo. Conoce bien a tus socios y entabla amistad con ellos. Cuando te encuentres con dificultades, buscas soluciones.
Incluso aquellas cosas que deberían haberle causado un dolor insoportable ahora son solo un recuerdo más. Una aventura emocionante pero, en definitiva, segura para los valientes. Al pensar en esto, Alcor no pudo evitar suspirar. Si eso es todo, entonces está bien. Al menos, entendía bien a Natsuki Subaru. Aunque ese tipo a veces entraba en pánico, se asustaba y perdía la compostura ante cambios repentinos. Pero eso fue solo el principio. Dale tiempo y se recuperará. Porque así es Subaru Natsuki. Aunque no sepa por qué hace lo que hace, incluso sin el dolor del pasado que lo sostenga, seguirá eligiendo proteger a quienes lo rodean. Este es también el aspecto que Alcor siempre ha considerado más problemático de Subaru. También es el lugar donde más se siente a gusto. En efecto, nadie te conoce mejor que tú mismo. Lo que realmente preocupa a Alcor es Echidna. El segundo juicio, Alcor frunció el fruncido. Si Subaru Natsuki ha entrado ahora en la segunda prueba, ¿qué verá Echidna? ¿Es Subaru Natsuki alguien que nunca ha experimentado la muerte? ¿O es alguien que sí la ha experimentado pero la ha olvidado por completo? La primera opción está bien. Al menos no causará demasiados problemas. Pero si se trata de lo segundo. Alcoa aminoró el paso. Sabía muy bien qué clase de persona era Echidna. La sede del conocimiento de aquella bruja era casi insaciable. Encontraría la manera de comprender cualquier cosa que le interese. Y los secretos que rodeaban a Natsuki Subaru eran una tentación irresistible para ella. Además, Natsuki Subaru no tenía ni idea de lo que le había sucedido. Ni siquiera sabía que había muerto una y otra vez. ¿Qué pensará cuando Echidna le muestre esas muertes? Alcor no lo sabía. Pero él sabía una cosa. Echidna definitivamente no dejará pasar esta oportunidad. Si supiera que Subaru había olvidado esas cosas, Alcor se detuvo. Un instante después, continuó caminando hacia adelante. No importa, olvídalo. No tiene sentido pensar en ello ahora. Una vez que lleguemos al santuario, sabremos el resultado. Mientras Subaru Natsuki sigue con vida, aún hay una solución. Sin embargo, Alcor estaba bastante seguro de ello. Al fin y al cabo, es Subaru Natsuki. Su mayor talento es encontrar soluciones que sin duda les causarán dolores de cabeza a todos, especialmente cuando creen que ya no le quedan opciones. Sin embargo, mientras Alcor seguía su camino. Llamar. De repente, se oyó un silbido proveniente de un lado. El cuerpo de Alcor no se detuvo. Ni siquiera giró la cabeza. El siguiente momento. Estallido. Un meteorito le impactó en la cara a una velocidad increíble. La bola de hierro se precipitó hacia ellos con tremenda fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de impactar contra el cuerpo de Alcor, el martillo meteorológico perdió repentinamente su dirección original. Cayó hacia abajo. Auge. El polvo se levantó en una nube cuando el martillo meteorológico impactó con fuerza contra el suelo. Las cadenas de hierro emitieron un sonido nítido. Alco se detuvo y miró el martillo meteorológico que había caído a sus pies. Permaneció en silencio por un momento. Esto, me resulta muy familiar. Lo conocía tan bien que ni siquiera necesitaba levantar la vista para saber quién venía. Tal vez no deberíamos. Las cadenas se tensaron de repente, y el mayal fue retirado bruscamente. Alcoa se giró hacia un lado, y el mayal rozó su rostro. Entonces, las cadenas resonaron y vibraron cuando el martillo meteórico golpeó una y otra vez. Cada golpe era más fuerte que el anterior. No importaba cuántas veces lo golpeara el meteórico, siempre caía silenciosamente al suelo justo antes de tocar su cuerpo, sin lograr jamás hacerle el más mínimo daño. Alcor, sin embargo, permaneció inmóvil. No es que no quiera mudarse, es solo que no hay necesidad de hacerlo. Paradero. El martillo meteórico cambió de dirección de nuevo en el aire y se estrelló contra el suelo una vez más. Alcor observar cómo la bola de hierro era retraída repetidamente y finalmente levantó la cabeza. Bajo la capa, el rostro de Subaru fue apareciendo gradualmente. En el límite de su campo de visión se encontró una figura familiar. Pelo corto azulado, un traje de sirvienta, un martillo meteórico en la mano y una rabia manifiesta. Movimiento rápido del ojo. Sin embargo, Rem ahora luce algo diferente a como Alcor la recuerda. Le ha aparecido un pequeño cuerno rosa en el frente. Alcor permaneció en silencio. Como era de esperar, ocurrió lo más problemático. Había estado pensando en cómo explicar su identidad a los demás, pero ahora ya no hacía falta explicar nada. Rem claramente ya lo consideraba un enemigo. Y eran enemigos que debían ser eliminados de inmediato. Maldita sea la suma sacerdotisa del culto de la bruja. Sin embargo, el rugido de Rem se le adelantó, interrumpiéndolo. No te dejaré acercarte a Frederica y a los demás. El martillo meteórico fue lanzado de nuevo. Alcor alzó la mano y la trayectoria de su martillo meteórico cambió inmediatamente.
Auge. Otro cráter quedó abierto en el suelo. Alcor miró a Rem. Espera. Yo, cállate la boca. Capítulo 230. ¿Soy yo el arzobispo de la gula? Rem no le dio ninguna oportunidad de explicarse, y con un fuerte movimiento, el mayal voló de nuevo hacia él. Alcoel dio un paso atrás, y la bola de hierro rozó su cuerpo al caer. Sin soja, auge. Escúchame primero. Auge. Soy de Natsuki Subaru, auge. Un clon, el ataque de Rem se detuvo durante menos de un segundo antes de que cargara aún más rápido hacia adelante. No hables con la voz de Subaru. De repente, Alco no supo qué decir. ¡Qué reacción tan rápida! Ni siquiera había terminado de explicarse. Espera, Rem. No me llames por mi nombre. Alcor respiró hondo. En realidad, no soy el enemigo. Usted es el arzobispo del pecado. He tratado con el obispo del gran pecado. Usted es el arzobispo del pecado. Alcor empezó a dudar si había dicho algo inapropiado. Todo debería haber sido fácil de explicar. Era un clon de Subaru Natsuki, ya se había enfrentado al arzobispo de la gula y ahora se preparaba para regresar al santuario con ellos en busca de Subaru Natsuki. Lógicamente, no hay absolutamente ningún problema, pero es evidente que Rem no tiene intención de escuchar. Ella volvió a blandir su martillo meteorológico. Alcoa observó cómo el mayal se estrellaba sin cesar contra el suelo y finalmente guardó silencio. Ahora lo entendía. Mientras Rem no se detuviera, nada de lo que dijera importaría. Y lo peor era que no podía contraatacar. En cualquier caso, este es Rem. Aunque ahora ha entrado por completo en su forma demoníaca, sigue siendo la misma Rem que acompañó a Subaru Natsuki en innumerables ocasiones. Si realmente toma represalias, las cosas solo se complicarán aún más. En realidad, Alcoel alzó la mano para bloquear el martillo meteórico, y la bola de hierro se detuvo frente a él. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Acababa de enfrentarse a un importante arzobispo criminal, pero ahora estaba siendo perseguido y golpeado por su propio compañero, que no escuchaba ninguna explicación. Alcor no pudo evitar suspirar. En ese preciso instante, Rem se lanzó hacia adelante. Se aferró a las cadenas y se acercó a Alcor. Morir. Alcor la miró y luego retrocedió. Ya había tomado una decisión. No tenía sentido quedarse más tiempo. Rem se encuentra actualmente en su forma demoníaca, y Otto y los demás deberían estar cerca. Si continúa enredándose con Rem, la situación se complicará aún más cuando lleguen los demás. Además, su tarea más importante ahora mismo es ir al santuario para encontrar a Subaru Natsuki y averiguar cómo está ese chico. Parece que tendré que irme ahora. Los pies de Alcor estaban en el suelo. El siguiente momento. Auge. Se produjo una explosión bajo sus pies, levantando una nube de polvo que se elevó hacia el cielo. La visión de Rem se vio obstruida y se detuvo de inmediato. Ni se te ocurra correr. Ella blandió su maza con cadena a través del polvo, pero esta vez no dio en el blanco. Rem no se apresuró a perseguirlos. Miró a su alrededor con cautela. Tras disiparse el polvo, la persona que había estado allí había desaparecido. Después de comprobar que no había ningún otro movimiento a su alrededor, guardó lentamente su martillo meteorológico y se dio la vuelta. Dentro del carruaje, Frederica miraba nerviosamente hacia afuera. Petra y Meli, las dos niñas, estaban acurrucadas, con el rostro lleno de inquietud. Otto, sujetando las riendas, también miraba a Rem con expresión seria. Señorita Rem, ¿cómo está la situación? Otto preguntó en voz baja. Ese tipo se ha retirado por ahora. Tengan cuidado, parece que, el arzobispo de la gula aún posee la capacidad de transformarse en la apariencia de otras personas. Al oír esto, la expresión de Frederica se tornó aún más seria. Transformarse en la apariencia de otra persona, podría ser. Fuerzas así es. Rem habló entre dientes, con la voz cargada de odio manifiesto. Ese tipo de hace un momento, incluso imitó la voz de Subaru a la perfección. Si no hubiera estado alerta, probablemente me habría dejado engañar por sus despreciables trucos. Otto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, el objetivo de ese tipo probablemente no sea solo devorarnos, sino quizás, disfrazarse de Natsuki-san, infiltrarse en el santuario y acercarse a Lady Emilia y a los demás. La atmósfera en el vagón se tornó instantáneamente densa al pensar en esa posibilidad. No podemos permitir que eso suceda bajo ningún concepto. El tono de Rem era resuelto. Debemos regresar al santuario lo antes posible e informar a Subaru y Lady Emilia sobre esto. ¿Entendido, todos? Patrasu, adelante a toda velocidad. A la orden de Otto, el exhausto pero aún luchando contra el dragón de tierra.
Patrasu lanzó otro rugido y arrastró su carro de dragones hacia el santuario. Mientras tanto, Alcor ya había creado suficiente distancia. Miró hacia atrás para asegurarse de que Rem no lo estuviera persiguiendo antes de continuar su camino hacia el santuario. Esto es problemático. Lo más importante ahora mismo es Subaru Natsuki. Mientras podamos localizar, todo lo demás se irá resolviendo poco a poco. Alcor hizo una pausa por un momento, reajustó su respiración y decidió desviarse de la ruta original, acercándose al santuario sigilosamente desde otra dirección para buscar otras oportunidades. Mientras tanto, en Tierra Santa, en el segundo juicio, Natsuki Subaru se arrodilló en el suelo, apretando las manos con fuerza contra el pecho, y su respiración se aceleró enormemente. Sentía como si una mano le estrujara el corazón, pero lo que realmente le causaba dolor no era su cuerpo. Esos recuerdos. La sensación sofocante de desangrarse hasta morir, como si toda la fuerza del cuerpo se estuviera esfumando lentamente con la sangre que brota a borbotones, y la conciencia se fuera desdibujando y disipando gradualmente en el frío. El dolor insoportable de ser cortado en la nuca, la repentina separación de la cabeza y el cuerpo, el mundo dando vueltas ante mis ojos y el último destello de mi visión fijado para siempre en el cielo inclinado. Le golpeó los escombros del edificio que se derrumbaba y poco a poco fue perdiendo el conocimiento. El cuerpo es comprimido constantemente hacia adentro desde todos los lados por una fuerza invisible hasta que se llega al dolor extremo de los huesos que se rompen centímetro a centímetro y los órganos internos que se revientan. Saltó desde un acantilado altísimo, con el viento silbando a su alrededor mientras caía, antes de estrellarse pesadamente contra el suelo. Corrompido por una maldición, su cuerpo destrozado por una explosión, el dolor agonizante de su cabeza arrancada del cuello, ser devorado vivo por las llamas, sus extremidades retorciéndose en el calor abrasador, su conciencia desvaneciéndose lentamente en una agonía insoportable. Una y otra vez. Subaru Natsuki experimentó estas muertes una y otra vez, cada una tan vívidamente clara como si la estuviera presenciando él mismo, el dolor tan real que casi lo asfixiaba. Pero en su nítido recuerdo, tras llegar a ese otro mundo, era igual que los protagonistas de los cómics que solían seguir, superando todos los obstáculos, derrotando a un enemigo tras otro y haciendo un amigo de confianza tras otro, sin experimentar jamás el más mínimo contratiempo ni la muerte. Pero, ¿por qué estas escenas de muerte inundan su mente en este momento de forma tan real y clara, como si fueran cosas que realmente hubieran vivido? Capítulo 231. ¿Quién soy yo realmente? Cada muerte que Subaru Natsuki acababa de presenciar se sentía tan real, pero lo más aterrador era que esos recuerdos no le decían que se trataba de la historia de un desconocido. Esos recuerdos le dijeron que todas esas experiencias eran suyas. Natsuki Subaru muere una y otra vez, cae una y otra vez, y se enfrenta a su final con desesperación una y otra vez. Natsuki Subaru se arrodilló en el suelo, con los dedos temblando ligeramente. Imposible, esto es imposible, nadie le respondió, pero esas muertes persistían en su mente, cada vez con mayor claridad. Todas eran reales, o al menos eso le decía su cuerpo. Pero sus recuerdos le dijeron que nunca había experimentado nada de eso. Inhalar, ¿por qué? ¿Por qué morí? Si de verdad he muerto tantas veces, ¿por qué no sé nada de esto? Solo quiero una muerte rápida. Tras formular esa pregunta, Subaru Natsuki quedó atónita. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando una persona muere, debe morir. Es la lógica más simple. Si de verdad estás muerto, ¿por qué sigues vivo? Podría ser. La expresión de Subaru Natsuki se tornó aún más sombría, y una respuesta que no estaba dispuesto a aceptar afloró gradualmente. Regreso de la muerte. ¿Volví a la vida después de morir? Pero si el regreso de la muerte es real, entonces estas muertes, también son reales. En ese preciso instante, todo a su alrededor comenzó a cambiar. La oscuridad se desvaneció gradualmente, y el cielo azul y la hierba reaparecieron ante sus ojos. Sopló el viento, y todo volvió a su estado anterior. Natsuki Subaru se puso de pie lentamente, con el cuerpo aún temblando ligeramente. Luego se giró y allí estaba esa figura familiar, sentada ya en el mismo sitio. Ese Echidna. La bruja de la codicia lucía una sonrisa familiar, como si nada hubiera pasado. Natsuki Subaru la miró sin decir palabra, luego se acercó y se sentó frente a ella de nuevo. Al ver su rostro sombrío y sus ojos vacilantes, Echidna tomó un sorbo de su té y habló con suavidad. Parece que ya lo has visto. Natsuki Subaru permaneció en silencio por un momento. Esas cosas que están pasando ahora mismo, este es el segundo juicio al que se enfrenta actualmente. Echidna respondió. Representa el presente. ¿Ahora?
Subaru Natsuki frunció el ceño. Era consciente de lo que representaba el segundo juicio. ¿Quieres decir que esos son mis recuerdos actuales? Para ser precisos, es el presente tal como lo recuerdas. Echidna corregida. Ya deberías haberte dado cuenta, ¿verdad? Subaru Natsuki permaneció en silencio. Esas muertes, Echidna continuó. Esos fracasos, esas son cosas por las que han pasado. Subaru Natsuki empujó lentamente su mano sobre su regazo. Pero no tengo esos recuerdos. Perder. Echidna respondió con naturalidad. Porque te falta una parte de la memoria. Subaru levantó la vista y la miró fijamente a los ojos, pero Echidna simplemente extendiendo la mano, como si estuviera contando algo. Esa parte es precisamente el recuerdo relacionado con tu muerte y tu fracaso. Así pues, según tu entendimiento actual, tu vida ha transcurrido sin problemas desde que llegaste a este mundo. Natsuki Subaru no respondió. Las imágenes de esas muertes volvieron a su mente. Una persona muere cuando la matan. Echidna lo miró. Si realmente morí, ¿por qué sigo vivo? Echidna sonrió. Ese es el problema, porque tienes una reversión de la muerte. El cuerpo de Natsuki Subaru se tensó ligeramente. A pesar de haber perdido la memoria, sabía que aún poseía cierta capacidad para volver a empezar. La pregunta es, si ha perdido la memoria de la muerte, ¿qué significa realmente para él volver a ella? Entonces. La voz de Subaru Natsuki era un poco ronca. ¿De verdad morí? Muchas veces, más de las que te imaginas ahora. Así que realmente no te ha resultado fácil llegar hasta aquí. Al oír las palabras de Echidna, Subaru Natsuki levantó involuntariamente la mano y se cubrió los labios con fuerza. Si lo que dijo es cierto, entonces todas esas escenas de muerte que acabo de presenciar, esos fragmentos sangrientos y desgarradores de memoria, fueron realmente como morí. Una y otra vez, sin cesar. Siempre se había considerado el tipo de protagonista que nunca pierde, confiando en su fuerza y sabiduría para superar los peligros y nunca caer realmente en el abismo. Pero si lo que decía aquella bruja era cierto, entonces toda esa trayectoria sin contratiempos de la que antes se había sentido tan orgulloso no era más que una cáscara falsa vacía, después de que todos los fracasos y el dolor le hubieran sido arrebatados a la fuerza. Echidna no lo animó. Simplemente observar en silencio. Sabía que esto le llevaría tiempo a Subaru. Después de todo, era impactante darse cuenta de arrepentido de que había muerto incontables veces en el pasado, muertes que nunca se habían borrado de su memoria. Esto es algo que a cualquiera le resultaría difícil de aceptar. Un instante después, Subaru Natsuki finalmente volvió a abrir los ojos. ¿Qué otra cosa? Echidna se quedó un poco desconcertada. ¿Qué? Lo que acabas de decir. Subaru Natsuki la miró fijamente. Dijiste que tengo pérdida de memoria. ¿Qué más hay aparte de esas muertes? Echidna guardó silencio por un instante. Luego, aquella sonrisa inquietante reapareció en su rostro. En realidad. ¿Qué? Sigues siendo tú. Echidna dijo en voz baja. Aunque pierdas esos recuerdos, seguirás preguntando. Natsuki Subaru ignoró sus palabras. En ese momento, ya no quería pensar en esas cosas. Dime, Echidna, deberías saber lo que quiero saber de acuerdo, ya que es tu petición. Al ver que la expresión de Subaru Natsuki se volvía cada vez más vacilante, Echidna se acentuó levemente, su sonrisa se acentuó y continuó. Tus muertes y fracasos no han desaparecido del todo. Al menos, algunos de ellos no. Natsuki Subaru frunció el ceño. ¿Qué significa? Parece que algo ha nacido en tu memoria. Subaru Natsuki quedó atónito ante esta respuesta. Existir. Sí, así es. Echidna lo miró. Una existencia sin esos recuerdos tuyos. Experimenta tus fracasos, experimenta tu muerte. Y entonces, volvió a la vida. Además, según la información que tenemos hasta ahora, parece haber derrotado a uno de los obispos del pecado de la gula. Las pupilas de Subaru Natsuki se contrajeron ligeramente. ¿Qué dijiste? Probablemente ya lo adivinaste. Echidna dijo en voz baja. Es muy probable que ese ser se encuentre ahora mismo fuera de Tierra Santa. Natsuki Subaru no dijo nada. Una escena apareció de repente en su mente. Alguien que es exactamente como yo. Usa tu propia voz. Tener un rostro propio. Sin embargo, posee recuerdos de los que no es consciente en absoluto. Nació de la muerte y el fracaso. Incluso derrotaron al arzobispo del pecado. Entonces, ¿qué pasaría si las dos personas se conocieran? ¿Lo que sucede? Capítulo 232. El contrato de la bruja Echidna, ¿qué crees que le va a pasar?
La voz de Subaru Natsuki se tornó sombría, y al recordar sus experiencias previas con la muerte, incluso él mismo se sintió un poco conmocionado. Echidna no respondió a la pregunta de Subaru Natsuki, sino que esperaba a que la repitiera. El que nació de mi muerte y mi fracaso. Subaru Natsuki observó a Echidna con gran interés. ¿Me odiará? Aún. Subaru Natsuki no continuó. Sin embargo, Echidna terminó de hablar por él. ¿Me gustas? ¿Le agrado? Subaru Natsuki apretó los dientes. ¿Qué quieres decir exactamente? Echidna negando con la cabeza suavemente. No dije nada, solo dije lo que ya habías pensado. Tú también debes estar preocupado, ¿verdad? ¿Preocupado por qué tipo de sentimientos tiene la persona con la que naciste? Natsuki Subaru guardó silencio. Sí, estaba realmente preocupada. Si ese ser había nacido de su muerte, ¿qué relación tenía él con ese ser? ¿Son amigos? ¿O enemigos? ¿O se trata de alguien que le arrebató todo lo que había vivido? Lo más importante es que la otra persona tiene recuerdos que yo no tengo, mientras que yo tengo una vida que la otra persona no tiene. ¿Qué significa esto exactamente? Subaru Natsuki lo descubrió por primera vez. El nombre Natsuki Subaru parece estar dividido en dos. Uno eres tú, sentado aquí ahora. El otro, son aquellos que vivieron esas muertes. Y hay algo aún más problemático. La voz de Echidna resonó de nuevo. ¿Qué? Ya te has olvidado de la muerte. La voz de Echidna era muy suave. Entonces, ¿aún puedes regresar de la muerte? Natsuki Subaru estaba atónito. Si vuelves a morir. Echidna lo miró. ¿Volverás a despertar? El ambiente entre ellos volvió a quedar en silencio, y Natsuki Subaru siguió sin responder a la pregunta, o mejor dicho. Esta pregunta es a la vez increíblemente simple y aterradora. Si uno tuviera la capacidad de volver a ser quien era, la muerte debería ser simplemente un nuevo comienzo. Pero si uno ha olvidado incluso qué es la muerte, ¿qué sucederá después de la próxima muerte? ¿Podré regresar? Nadie podía responder a eso, al menos Subaru Natsuki no lo sabía. Esta vez, bajó la cabeza y permaneció en silencio durante un largo rato antes de volver a hablar. ¿Qué quieres de mí? Echidna hizo una pausa por un instante y luego se puso de pie con una sonrisa. Esta vez, no ocultó su alegría. Lo sabía. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sabías que ibas a preguntar eso, así que lo que... Quiero firmar un contrato contigo. ¿Contrato? Así es. Echidna sostenida. Puedo ayudarte siempre y cuando firmes un contrato conmigo. Aunque hayas perdido la memoria, poseo muchos conocimientos. Si estás dispuesto a seguir mis consejos, el futuro que recuerdas no cambiará mucho. Echidna continuó. No importa qué dificultades encuentres, puedo decirte cómo resolverlas. Ya no necesitas depender de la muerte. No hay necesidad de intentarlo una y otra vez. Echidna extendió la mano. Aunque le ocurra algo a alguien cercano a ti, tengo una manera de preservar su alma. El cuerpo de Subaru Natsuki tembló. ¿Alma? Así es. Mientras el alma permanezca, existe la posibilidad de resurrección. El tono de Echidna era tranquilo, pero precisamente esa tranquilidad hacía que sus palabras sonaran aún más peligrosas. Ni tú ni quienes te rodean volverán a ser encontrados por la muerte. Jamás volverá a ser encontrado por la muerte. Estas palabras lo calaron hondo en el dolor que acababa de sufrir. Había presenciado tanta muerte y se había dado cuenta del sufrimiento inimaginable que había padecido. Ahora, Echidna le decía que todo podía terminar. No hay necesidad de que muera nadie más. No hay necesidad de volver a fracasar. Ya no necesito ver morir a la gente que me rodea. Siempre y cuando se firme un contrato. Haz lo que ella te dice. Ya es suficiente. Eso suena genial. Subaru Natsuki dijo en voz baja. Por supuesto, esto es algo que solo yo puedo darte. Natsuki Subaru la miró y de repente escuchó. Pero me niego. Echidna no habló. Aunque no sé qué he olvidado, hay al menos una cosa que sí sé. Hacer un pacto con una bruja no suele acabar bien. Sin embargo, a Echidna no pareció importarle en absoluto, y en su lugar negó suavemente con la cabeza. No digas eso. ¿Acaso la bruja de la envidia no te dio también la capacidad de regresar de la muerte? Si ella te permite empezar de nuevo después de morir, ¿por qué yo no puedo dejarte hacer las cosas que recuerdas sin morir? Esto no me resulta difícil. Lentamente levantó la mano, con la palma hacia Natsuki Subaru. Siempre y cuando firmes un contrato de alma conmigo. Ya sea usted o la gente que le rodea. Ya no hay necesidad de temer a la muerte. Natsuki Subaru miró la mano, pero no la extendió. Las imágenes de la muerte volvieron a florecer en mi mente. Sangre, llamas, caídas, y voces que ni siquiera sabía de quién eran.
De repente, se dio cuenta de que si lo que decía Echidna era cierto, entonces todo lo que tenía ahora podría estar construido sobre el sufrimiento inimaginable de alguien. Y ese ser, está esperando para encontrarse conmigo. Echidna no insistió ante Subaru Natsuki, porque sabía que Subaru Natsuki ya estaba dudando. El segundo juicio le hizo comprender a Subaru Natsuki, por primera vez, el verdadero peso de la muerte. Para alguien que había perdido la memoria sobre la muerte, enterarse de arrepentimiento de que había muerto tantas veces fue un shock tremendo. Es más, ahora alguien le dice que mientras firme el contrato, ya no tendrá que morir. No más fracasos. No más ver morir a la gente que te rodea. Incluso aquellos que se han perdido pueden regresar. Subaru Natsuki se quedó mirando la mano extendida de Echidna. Su mano también se alzó lentamente. Pero se detuvo en el aire. Estuvo muy cerca. Podrás encontrarlo. La respiración de Subaru Natsuki se hacía cada vez más pesada. No sabía en quién confiar. No sé en qué versión de mí misma debería creer. Esa versión de mí mismo que nunca experimentó la muerte. Sigue siendo el mismo ser que nació de la muerte. No tenía ni idea de si, al rechazar a Echidna, su próxima muerte sería realmente la última. Pero ¿y si estoy de acuerdo? Mientras Natsuki Subaru observaba a la bruja que tenía delante, por primera vez se le ocurrió una idea clara. Quizás el verdadero peligro no sea la muerte en sí misma, sino alguien que pueda lograr no volver a morir jamás. Su mano se detuvo frente a la palma de Echidna, y solo quedaba una pequeña distancia entre ellos. No sé cuál es la correcta. Capítulo 233. No te cansarás de esto. La mano de Subaru Natsuki quedó suspendida en el aire. Aunque solo se encontró a corta distancia de la mano extendida de Echidna, sintió como si un mundo entero los separara. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y todo se simplificará. Echidna le había dado todo lo que podía ofrecerle. Conocimiento, poder, métodos, incluso la muerte podía evitarse. Una vez firmado el contrato, Echidna puede ayudar con cualquier problema que surja. Si alguien cercano a él falla, incluso tiene una forma de preservar su alma y traerla de vuelta. Esto es prácticamente lo que Subaru Natsuki más desea ahora mismo. Desde el momento en que comenzó, no dejó de recordar esas muertes. 1, 2, 3, incontables veces, cada vez sentí que realmente había sucedido, pero esas cosas no pertenecen en absoluto a sus recuerdos actuales. Este sentimiento incomodaba mucho a Subaru Natsuki, como si otra versión de sí mismo estuviera soportando todo el dolor por él. Pero ahora, ni siquiera puede dar las gracias. Si Echidna pudiera realmente acabar con todo esto, el dedo de Natsuki Subaru se contrajo ligeramente justo en ese momento. Agobia un momento. El sonido provino repentinamente del cielo, y Subaru Natsuki levantó la vista bruscamente, al igual que Echidna. Al segundo siguiente, una figura cayó desde lo alto. Estallido. La hierba quedó pisoteada formando un hoyo, y la chica aterrizó y adoptó una pose bastante curiosa. Su larga melena dorada se mecía con sus movimientos, y su larga coleta caía a un lado. Tenía una figura bien proporcionada, pero sus curvas eran particularmente pronunciadas y desprendía vitalidad. Natsuki Subaru la miró fijamente sin expresión. Tú. La niña levantó la vista. Soy Minerva, la bruja de la ira. ¿Bruja iracunda? Aún no se había recuperado del susto. Un Echidna ya era un dolor de cabeza suficiente, y ahora había aparecido otro de repente. Minerva, sin embargo, no prestó atención a la expresión de Subaru Natsuki y miró directamente a Echidna. Lo dije. Dona Echidna arqueó ligeramente una ceja. ¿Qué ocurre? ¿Has venido aquí específicamente para intentar robármela? ¿Quién está intentando llevarse a alguien? He oído todo lo que acabas de decir. Minerva señaló a Echidna. ¿Hacerle firmar un contrato contigo? Y encima dijiste que, mientras firmara un contrato contigo, podías garantizarle que nunca volvería a encontrarme con la muerte. ¿Hay algún problema con esto? Echidna parecía muy tranquila. Por supuesto que hay un problema. Minerva estaba tan enfadada que alzó la voz. Sabes perfectamente en qué estado se encuentra ahora mismo. Acaba de pasar por esas muertes, su mente está hecha un lío. Y aprovechas este momento para salir y tentarlo. Echidna suspiró suavemente. No lo digas con tanta dureza. Ella miró a Subaru Natsuki. Simplemente le estoy dando a elegir. ¿A eso le llamas elección? Minerva claramente no lo ayudó y se dirigió directamente al lado de Subaru Natsuki. No puedo soportar verlo engañado por ti. Echidna la miró. Así que, ¿sigues aquí para intentar robármela? Uf. ¿En serio? ¿Quién dijo que iba a robarte a tu hombre? Entonces, ¿por qué me detuviste? ¿Por qué le vas a mentir? Todo lo que he dicho es cierto.
Aunque lo que digas sea cierto, eso no significa que no tengas segundas intenciones. Las dos mujeres intercambiaban palabras, mientras Subaru Natsuki permanecía en el medio, con una expresión que se volvía extraña. Tenía la sensación de que, ¿acaso esas dos brujas no lo consideraban parte de la situación? Minerva dijo, volviéndose para mirar a Subaru Natsuki con una expresión de decepción. Intuí todos esos pensamientos patéticos que te pasaban por la cabeza hace un momento. Es exasperante. ¿Y qué si te faltan algunos recuerdos? ¿De verdad vale la pena llegar al extremo de hacer un pacto con una bruja? Eso. Natsuki Subaru estaba a punto de hablar. Arrepentino. Baru, será mejor que tengas cuidado. Otra voz infantil provino de mi lado. Natsuki giró la cabeza y vio que una niña pequeña había aparecido en el taburete blanco en el que estaba sentada. Con el pelo verde, una corona de flores azules y la piel morena, tenía la cara redonda y parecía una niña pequeña normal y corriente. Pero su aparición fue tan arrepentida que Subaru Natsuki ni siquiera la notó. La niña estaba sentada allí, balanceando las piernas. Baru firmó el contrato con tanta ligereza que luego se arrepentirá. Natsuki Subaru la miró y luego se señaló a sí mismo. Baru. ¿Me estás llamando? Jejeje. La niña Calent. Baru, los labios de Natsuki Subaru se crisparon. Te lo digo, aunque no sé quién eres, ¿no te parece una forma bastante extraña de dirigirme a ti? Ya tengo suficientes nombres extraños. Subaru-kun, Subaru-sama, Subaruko, Subaru-sama, Balus, As, e incluso algún hermano pequeño. Subaru Natsuki contó con los dedos. ¿Cómo es que ahora hay otro Balu? La niña ignoró sus quejas. De repente parecía haber pensado en algo. Ah. Ella levantó la vista. Olvidé presentarme. La niña tenía una expresión algo inocente. Soy Tifón, la bruja del orgullo. Subaru Natsuki dejó de moverse. Otra más. La bruja arrogante. Miró a Minerva, luego a Tifón y después a Echidna. Tú. Murmuró. ¿Cuántas personas hay exactamente? Antes de que Echidna pudiera responder, otra voz provino de un lado. Eso. La voz era muy suave. Natsuki Subaru miró en la dirección del sonido y vio a una chica de pie allí. Tenía el pelo largo y de color rosa claro, una figura esbelta y extremidades delgadas. Su pecho era casi plano. Su aspecto era muy común, sin rasgos particularmente distintivos. La chica miró a Subaru Natsuki. Soy la bruja de la lujuria, Camilla. Tras hablar, se cubrió el rostro tímidamente, como si simplemente se estuviera presentando. Natsuki Subaru abrió la boca. ¿Tú, otra vez? ¿Más? Ejem. Camilla suavemente. Además. Entonces, se oyó una voz perezosa. Es muy ruidoso. Natsuki Subaru miró en la dirección del sonido y vio a una chica recostada de lado. Una espesa cabellera de color rojo violáceo caía a su alrededor, y vestía un largo vestido negro. Su piel y sus labios estaban inusualmente pálidos. A juzgar por su postura, incluso hablar parecía resultarle difícil. Ni siquiera se incorporó. La bruja perezosa, Sekhmet. Lo dijo con pereza y luego cerró la boca, como si ya hubiera hecho lo que tenía que hacer. Natsuki Subaru permaneció en silencio. ¿No es esto un poco demasiado informal? ¿Ella es una bruja? ¿Ella es una bruja? ¿Tú también eres una bruja? ¿Yo también soy una bruja? ¿Qué clase de bruja podría conocer? Esta entrada digna de una novela capítulo 234. Porque puedo en ese preciso instante, un ataque que podía moverse por sí solo se dirigía hacia ellos. El ataque estaba en posición vertical, sostenido en su base por estructuras que parecían extremidades, y lentamente se arrastró hasta las inmediaciones del grupo. Dentro del ataque yacía una niña que no aparentaba tener más de 15 años, con los ojos vendados y todo el cuerpo atado con grilletes, incapaz de moverse. Movió los labios, su voz suave y teñida de una extraña excitación. Gula, bruja, Daphne. Oí que había algo delicioso, así que vine. Ahora, todas las brujas excepto la bruja de la envidia han aparecido aquí. Subaru Natsuki estaba completamente sorprendido. Incluso olvidó por un momento en qué estaba pensando. Después de un largo rato, respiró hondo, se giró para mirar a Echidna y dijo con un dejo de asombro en su voz. Realmente no me esperaba esto. Echidna lo miró. ¿Qué? Ni siquiera me lo dijiste. Natsuki Subaru señaló a su alrededor. Además de ti, aquí hay otras almas de brujas. Echidna parpadeó y luego se echó a reír. Pero no me lo preguntaste. Subaru Natsuki se quedó sin palabras. Echidna, al ver la expresión de vergüenza de Subaru, continuó.
Te invité claramente a que me hicieras preguntas con toda sinceridad, pero no las hiciste tú mismo. ¿Puedes culparme por eso? Natsuki Subaru abrió la boca. Parece que, realmente no puede. Echidna, en efecto, estaba esperando que le hiciera una pregunta. Pero en ese momento, mi mente estaba ocupada con otras cosas. ¿Quién iba a pensar que habría tantas brujas aquí? Subaru Natsuki volvió a mirar a su alrededor. En cualquier caso, la aparición de esas brujas había interrumpido su trato con Echidna. Minerva y Tipón, en particular, desaprobaban claramente que firmara el contrato. Independientemente de sus motivos, objetivamente le ayudarán. Entonces. Exhaló lentamente. Gracias. Al apagarse su voz, las brujas guardaron silencio por un instante. Subaru Natsuki los miró fijamente. No sé por qué has venido. No sé por qué estás dispuesto a ayudarme. Ni siquiera sé cuánto he olvidado todavía. Pero de todos modos, gracias. Tifón balanceó la pierna y soltó dos risitas. Baru es un niño muy bueno. Natsuki Subaru la miró con impotencia. ¿Podrías dejar de llamarme Balu, por favor? Tifón no respondió, sino que hizo un puchero, apartó la cara y resopló. Minerva, sin embargo, ya se había acercado con las manos en las caderas. Ahora que sabes que alguien te está ayudando, más te vale espabilarte. No hagas nada que me enfade con solo mirarlo. ¿Y? Subaru Natsuki se señaló a sí mismo. ¿Qué acabo de hacer? Casi le dices que sí a esa mujer. Minerva señala a Echidna. Echidna la miró con calma. Sigo aquí. Perder. Entonces, ¿por qué me señalas? Porque eres tú. Natsuki Subaru sintió de arrepentimiento que todas esas brujas parecían tener personalidades propias y eran completamente diferentes de las brujas que había imaginado. Al menos por ahora, no parecían estar juntas, sino más bien como un grupo de personas que se habían reunido temporalmente. Entonces, Subaru Natsuki volvió a mirar a Echidna. La vacilación y la indecisión que había sentido antes se habían disipado en gran medida tras la aparición de las brujas. Su mente se había calmado y muchos detalles que antes no comprendía ahora le resultaban mucho más claros. Así que acabas de decir que, mientras firme un contrato contigo, puedes obligarme a seguir el camino que recuerdo. Echidna caminando, con un tono lleno de confianza. Así es. Con mis conocimientos y tus habilidades y autoridad, no es difícil lograr estas cosas. Cualquiera que sea tu objetivo, cualquier tipo de persona en la que quieras convertirte, puedo ayudarte. Natsuki Subaru permaneció en silencio durante un rato. Pero, es cierto. Pero hay demasiadas cosas que no ha dicho. Por ejemplo, cuando dices alcanzar el objetivo, ¿a qué te refieres con alcanzarlo? ¿Significa seguir mis deseos y hacer felices a todos, o sacrificar algunas cosas sin importancia solo para obtener el resultado que quiero? Por ejemplo, usted dijo que podía preservar almas y resucitar personas. Pero, ¿el alma preservada sigue siendo la misma persona? ¿Perderá los recuerdos, la personalidad y las emociones? Después de la resurrección, ¿volverá la persona a su estado original o se convertirá en algo diferente? No ha mencionado el momento de la resurrección, el costo ni a qué debo renunciar. Solo dices cosas bonitas, ocultando todos los costes y riesgos. No puedo firmar un contrato tan ambiguo. Por lo tanto, no te creo. Hizo una pausa por un momento. ¿De verdad no confías tanto en mí? No es cuestión de creer o no creer. Echidna, o mejor dicho, la bruja de la avaricia. El ambiente quedó en silencio mientras Echidna miraba a Subaru Natsuki. No estaba enfadada. Simplemente esperó en silencio. Subaru Natsuki continuó. He perdido muchos recuerdos, la verdad. Ni siquiera sé cuántas veces he muerto. No sé por qué esos recuerdos acabaron desapareciendo. Y ni siquiera sabemos qué es ahora ese ser, nacido de la muerte y el fracaso. Pero, Subaru Natsuki levantó la vista. Sigo siendo Natsuki Subaru. Mientras siga siendo Natsuki Subaru, usaré el poder que poseo para proteger a quienes me rodean. Aunque la muerte me bastante la vida, no permitiré que nadie más muera por mi culpa. Protegeré a quienes quiero proteger a mi manera. Incluso si me enfrento a un peligro real, incluso si la muerte me quita la vida, no arriesgaré el futuro de todos por una ayuda de una fuente desconocida. Echidna lo miró. ¿Nunca pensaste en eso? ¿Qué? ¿Y si no puedes hacerlo? Ella preguntó muy directamente. ¿Qué pasa si haces todo lo que está en tu mano pero aún así no puedes protegerlos? Por si vuelves a morir. ¿Y si ni siquiera volver de entre los muertos puede traerte de vuelta? ¿Qué más puedes hacer? Natsuki Subaru guardó silencio solo por un instante, y luego levantó la cabeza. Lo haré. Definitivamente puedo hacerlo. Esta vez no hubo vacilación.
El rostro de Subaru Natsuki reveló su característica seguridad. Esa seguridad no provenía de la creencia de que era omnipotente. De lo contrario, como sabe que tendrá miedo, que fracasará y que cometerá errores, necesita creer aún más en sí mismo. He llegado hasta aquí sin ti, y he llegado hasta aquí sin ningún problema. El futuro será el mismo. No sé qué viví en el pasado, pero puedo sentirlo. Ese dolor me pertenece, y esa muerte también. Si ese es el caso, ¿por qué debería entregar mi vida a otra persona? Además, Echidna, puedo sentir que no tienes humanidad. Capítulo 235. Yo también te salvaré. Esta declaración hizo llamar a los presentes. Minerva permaneció en silencio. Atención, Tifón lo observaba y las demás brujas también mostraron expresiones de interés. Pero a Natsuki Subaru no le importaban sus opiniones y seguía hablando consigo mismo. Puedes comprender el conocimiento. Puedo entender los contratos. Puede comprender el poder. Incluso puede comprender el comportamiento humano. Pero usted no entiende las emociones humanas. No sabes por qué la gente hace cosas aún sabiendo que causarán dolor. Tampoco sabes por qué la gente pide ayuda aún sabiendo que podrían perder algo. Sabes más que nadie, pero pareces no comprender en absoluta la naturaleza humana. No sabes por qué la gente llora, por qué ríe o por qué se lanza a la aventura aún sabiendo que va a morir. Lo tratas todo como conocimiento, como un experimento, ya las personas como objetos de observación. Posees el mayor conocimiento del mundo, pero tu corazón está vacío. Aunque alguien como tú puedas calcular la solución óptima, no puedes calcular el peso de los sentimientos de las personas. Así que no creo que puedas ayudarme a proteger a todos. Porque sencillamente no entiendes lo que esas personas significan para mí. Al principio pensé que me enfadaría por esto, pero ahora. Negó con la cabeza suavemente. La verdad es que me das lástima. Lamentable. Echidna se quedó atónita. No esperaba esa respuesta. Tras un instante, aparentemente levemente. Ya veo. Parece que incluso yo tengo mucho que aprender. Las emociones humanas son verdaderamente insondables. Parecía que iba a decir algo más, pero en ese momento el cielo se oscureció repentinamente. ¿Eh? El corazón de Natsuki Subaru dio un vuelco, e instintivamente giró la cabeza para mirar en la dirección de donde se extendía la sombra. Una figura caminaba lentamente por la hierba a lo lejos. Llevaba un largo vestido negro, cuyo dobladillo parecía estar tejido con sombras que emanaban de sus pies, arrastrándose por el suelo y extendiéndose silenciosamente. El vestido largo tenía mangas muy largas, y sus manos y brazos al descubierto estaban muy pálidos. La zona sobre su rostro estaba completamente cubierta por sombras oscuras, lo que impedía distinguir sus rasgos. Solo se podía discernir vagamente su silueta suave y su figura esbelta. Avanzó paso a paso, con movimientos lentos, pero cargando de una inmensa sensación de opresión. Pero en el momento en que la vi, Subaru Natsuki se congeló. Una sensación indescriptible surgió desde lo más profundo de mi mente. Él debería conocerla. Es evidente que se conocen. Debería haberlo sabido. Incluso, uno debería saber su nombre. Pero Natsuki Subaru abrió la boca. Tenía un nombre en la punta de la lengua, pero no podía pronunciarlo. Lo único que sabía era que ella era la bruja de los celos. La figura negra caminó hacia él paso a paso, extendiendo lentamente las manos. Te amo. Al oír la voz, el cuerpo de Subaru Natsuki tembló ligeramente. Siempre te he amado. Solo te he amado a ti desde hace mucho tiempo. Solo te amo a ti. Te amo, te amo, te amo. La voz seguía resonando, frase tras frase, obligando a Subaru Natsuki a levantar la mano, etc. Bajó la cabeza. No tengo ni idea, realmente no sé nada. ¿Por qué me ama? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho? ¿Por qué esta bruja sigue amándome? Estas preguntas no tienen respuesta, pero los sentimientos que evocaban eran tan reales que no podía ignorarlos. Y, Natsuki Subaru respiró hondo y se enderezó lentamente. No sé por qué me quieres, ni qué pasó entre nosotros. Ya ni siquiera puedo pronunciar tu nombre. Observó a la muchacha envuelta en sombras, con un tono lleno de piedad. Pero gracias por amarme tal como soy. La bruja de los celos se detuvo y permaneció en silencio durante un largo rato. Al cabo de un rato, habló lentamente, con una voz mucho más suave que antes. Eso es bueno. Habló despacio. Necesitas quererte más y valorarte más. Está bien no olvidar esas cosas dolorosas. No tienes que obligarte a recordarlas, ni tienes que cargar con esas pesadas cargas. Natsuki Subaru negó con la cabeza. No. El dolor, el fracaso, la muerte, son cosas que he experimentado, son parte de mí. Si las pierdo, no estará completo.
me amaré a mí mismo y valoraré mi vida. Pero también amaré con el mismo corazón a quienes me aman. No los abandonaré para vivir, ni usaré la muerte como un simple recurso. Protegeré a ambos. Camilla susurró a su lado. El amor es muy importante. Su voz era suave, pero llegó a los oídos de todos con claridad. La bruja de los celos observaba en silencio a Subaru Natsuki. Su rostro, oculto en la oscuridad, no era claramente visible, pero parecía estar sonriendo. Sí, ese es el tipo de persona que eres. Habló despacio. Por eso siempre te amaré. Me salvaste. Natsuki Subaru quedó perplejo. ¿Y? Sí, eres tú. Fuiste tú quien me dio la luz. Fuiste tú quien me tomó de la mano y me habló del mundo exterior. Tú, en mis noches solitarias y temblorosas, siempre estuve a tu lado, sosteniendo tu mano. Por tu culpa, estoy sola, no solo por el beso de una persona. He recibido tanto de ti, por lo tanto, te amo. Gracias a ti, porque me diste todo. Natsuki Subaru la miró, y al cabo de un instante apareció una sonrisa en su rostro. No la presionó más, ni la obligó a contarle lo que había sucedido en el pasado. Simplemente la observará en silencio. Entonces, Subaru Natsuki giró la cabeza. Gracias. Miró a Minerva. Gracias. Luego miró a Tifón. Gracias a ti también. Camila, Sekhmet, Daphne. Finalmente, volvió a mirar a Echidna. Lo mismo digo. Echidna permaneció en silencio, pero Subaru Natsuki habló con gravedad. ¡Qué día tan agradable! Aunque han pasado muchas cosas que me han dado dolor de cabeza. También aprendí muchas cosas que desconocía por completo. Pero si hay una posibilidad, observó a las brujas que lo rodeaban. Me gustaría mucho conoceros mejor. Minerva resopló. Entonces, cuídate mucho primero. Tifón soltó una risita y balanceó la pierna. Balu, debes vivir una buena vida. Camilla suavemente. Sekhmet permaneció allí tumbada, perezosamente. Daphne no habló. Echidna simplemente lo observar en silencio. Natsuki Subaru se giró para mirar la figura vestida de negro y luego extendió la mano. ¿Y tú? La bruja de los celos miró la mano, se acercó lentamente y luego extendió la mano y tomó la de Natsuki Subaru. La mano estaba fría, pero Natsuki Subaru no la soltó. Eso es bueno. La bruja de los celos dijo en voz baja. Eso es bueno. Sigue viviendo con la gente que ama y con la gente que te ama. Natsuki Subaru no respondió, simplemente escuchó en silencio. Entonces, algún día. ¿Vas a matarme? ¿Qué? El velo negro comenzó a disiparse, y todo a su alrededor se fue volviendo blanco gradualmente. La oscuridad que la había envuelto retrocedió poco a poco. Primero apareció su larga melena plateada, luego su rostro familiar. Finalmente, la visión de Subaru Natsuki se llenó de esos profundos ojos morados. Cabello plateado, ojos morados, medio elfa, ese rostro era casi idéntico al de Emilia. Ese nombre finalmente resurgió de lo más profundo de mi memoria. Satella, finalmente, la llamó por su nombre. La bruja de los celos lo miró y no lo negó. Natsuki Subaru finalmente comprendió por qué, a pesar de haber perdido esos recuerdos, aún sintió esa extraña sensación cuando la vio. ¿Por qué le creo instintivamente aunque no sé quién es? Porque esta persona siempre me ha amado. Aunque el recuerdo se desvanezca, los sentimientos permanecen. Subaru Natsuki miró a Satella, que estaba frente a él. ¿Por qué tú también me quieres? Entonces. Él le tomó la mano. Sin duda te salvaré a ti también, Satella. Capítulo 236. La batalla de Tierra Santa. Justo cuando Subaru Natsuki se despedía de las brujas, otra batalla en el santuario había comenzado silenciosamente. Entonces. Tras escuchar la historia de Rem, la expresión de Ram se fue ensombreciendo gradualmente. ¿Quieres decir que ese tipo que afirma ser el alter ego de Subaru es en realidad el arzobispo de la Gula? Rem piensa que sí. Rem movió y volvió a guardar el mayal a su costado, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Nos topamos con el arzobispo de la Gula en el camino. Puede transformarse en Subaru, incluso su voz es idéntica. Sus habilidades son extremadamente extrañas. Mis ataques no le hicieron ni cosquillas. También puede devorar los nombres y recuerdos de las personas, lo que lo hace muy peligroso. Sospecho que se dirige al santuario, con Subaru como objetivo. Al oír esto, Ram frunció aún más el ceño. Transformarse en un Subaru y hasta saber de Subaru, qué habilidad tan molesta. Otto, que se encontraba cerca, también habló en ese momento. Si se trata solo de lo que vio Rem, entonces no podemos estar seguros de quién es la otra parte. Sin embargo, puedo demostrar algo más. Otto, que se encontraba cerca, dio un paso al frente rápidamente y relató los detalles de lo sucedido. Es así, señorita Ram.
Anoche, el clon del señor Natsuki me encontró de repente y me pidió que volviera con él a la mansión para recoger a la señorita Ren y a los demás, diciendo que allí no era seguro. Pero nos topamos con el arzobispo del pecado en el camino realidad. El clon del señor Natsuki se quedó atrás para nuestra retirada y me dijo que llevara a los demás y seguiría adelante. Pero después, la señorita Ren dijo que el clon que se quedó atrás era en el arzobispo de la gula disfrazado. Al final, la expresión de Otto se había vuelto algo compleja. Así que, aunque no puedo confirmar con exactitud qué tipo de clon es, al menos puedo confirmar que está relacionado con el señor Natsuki. De otro modo, no nos habría protegido en esa situación. Basándonos en la situación actual, el escenario más probable es que el arzobispo de la gula derrotara al clon de Natsuki, obtuviera información a través del clon y se transformara para adoptar su apariencia e intentar engañarnos. Tras escuchar las palabras de Otto, Ram se sumió en profundas reflexiones. Los habitantes de la mansión ya no estaban tan sorprendidos como al principio de que Subaru Natsuki pudiera saber ciertas cosas con antelación. Después de todo, desde que conocieron a Subaru Natsuki, le han sucedido demasiadas cosas inexplicables. Siempre parece saber cosas que no debería, y siempre logra tomar decisiones acertadas en momentos cruciales. En ocasiones, incluso puede revelar información que nadie más le ha contado. Así que, aunque lo que Otto acababa de decir seguía siendo bastante escandaloso, no fue tan impactante como ese misterioso clon. La verdadera cuestión que hay que abordar es dónde se encuentra ahora ese clon. Beatriz, que se encontraba cerca, se enfadó inmediatamente al oír esto. ¿Qué? ¿Alguien se atreve a usar la cara de Subaru para estafar a la gente por todas partes? Y encima habla con su voz. Es imperdonable. ¿Cuál que ese es el caso? De repente se oyó una voz, y Garfield ya se había puesto de pie. Se inclinó hacia adelante, con los puños ligeramente levantados. ¿A qué esperamos? Voy a detener a ese tipo ahora mismo. Garfield sonrió. Este es un lugar sagrado. No es un lugar donde esos sectarios de brujas puedan campar a sus anchas. Tras decir eso, se preparó para darse la vuelta. Garfield. Una voz familiar provino de atrás, haciendo que Garfield se detuviera en seco. Frederica se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. Tú. Al mirar a Frederica frente a él, Garfield no parecía querer decirle nada. No puedes ir. Inhalar ¿por qué? Garfield frunció el ceño de inmediato. Soy el guardián de Tierra Santa. Esa persona tiene habilidades extrañas. No eres rival para él. La expresión de Garfield cambió inmediatamente después de que se pronunciaran esas palabras. Se quedó mirando a su hermana. ¿Estás diciendo que no soy rival para él? Ejem. Frederica no cedió. Por lo que acaba de decir la señorita Rem, el oponente pudo bloquear fácilmente el ataque y además posee una habilidad muy especial. Sería demasiado peligroso luchar contra él de forma precipitada. Garfield apretó los dientes. Incendiándome así que lo que... Su voz fue aumentando gradualmente. Esta es mi casa. Si no voy yo, ¿quién lo hará? Si ni siquiera puedo proteger mi propio hogar, las manos de Garfield se apretaron lentamente formando puños. Entonces bien podría estar muerto. Garfield. Frederica gritó. Cálmate. Estoy muy tranquilo. Ahora mismo no estás nada tranquilo. Justo cuando los dos se encontraron en un punto muerto, una chica medio elfa con el pelo largo y rosa se acercó lentamente, y Ryuzu interrumpió su discusión. Cálmate primero. Garfield se giró para mirarla, y su expresión se suavizó. Anciana, con tanta gente aquí, nuestra tarea más importante ahora mismo es planificar cómo enfrentarnos al enemigo. Solo así podremos minimizar las bajas entre todos nosotros. Si sales corriendo solo, aunque consigas contener al enemigo, puedes estar en peligro porque no tienes apoyo. Garfield guardó silencio. Sin duda no le gustó la respuesta. Pero también sabía que lo que Ryuzu decía era cierto. Salir corriendo en esas circunstancias sería prácticamente un suicidio. Garfield permaneció en silencio por un momento antes de finalmente apartar la mirada. De acuerdo, te escucharé. Ryuzu. Así es. Ram se cruzó de brazos y escuchó antes de hablar lentamente. Las habilidades del oponente son realmente problemáticas. Pueden anular ataques y poseen poderes basados en reglas. No es de extrañar que nos hayan perseguido hasta aquí. Sin duda, son un oponente muy difícil. Rosual, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Esta vez, sin embargo, la expresión frívola de su rostro había desaparecido casi por completo. En ese caso, Otto, ve y reúne a los demás residentes del santuario.
Busca un lugar seguro donde esconderte temporalmente. Antes de que podamos determinar las capacidades del enemigo, no permitas que la gente común se acerque al campo de batalla. Otto inmediatamente. Déjamelo a mí. Lo terminaré lo antes posible. Feliz, Petra. Otto se giró para mirarlos a los dos. Vengan a ayudarme, todos. Aumentar claro. Petra se acercó con seriedad, y Melie no dijo nada más. En cuanto a Beatrice, que estaba a su lado, su carita reflejaba un profundo disgusto. Claramente, Beatrice estaba sumamente disgustada de que un desconocido anduviera por ahí con la cara de Subaru Natsuki. Rosual la miró. Seda verde esmeralda. ¿Qué ocurre? Si te lo encuentras, no hagas nada precipitado solo porque estés enfadado. Betty jamás haría nada imprudente. Beatriz replicó de inmediato. Betty odia a ese tipo. De acuerdo, capítulo 237. ¿Por qué existe la autodestrucción? Rosual no provocó más a Beatrice, y pronto todos comenzaron a asignar sus respectivas tareas. Garfield era el encargado de patrullar el santuario con los clones de Ryuzu. Conocía el terreno del santuario mejor que nadie. En cuanto avistaba a un enemigo, enviaba una señal de inmediato. Otros prestan apoyo según sea necesario. Melie y Petra se unieron a Otto para evacuar a los residentes del santuario. Rem y Ram están a cargo de un grupo. Rosual y Beatrice estaban a cargo de un grupo. Todos esperaban la señal de Garfield. De este modo, se forma rápidamente un cerco alrededor de Alcor. Sin embargo, la persona a la que esperaban, no tenía ni idea de que la estaban vigilando. Además, Alcor se enfrentaba ahora a un problema muy serio. Parece estar perdido. Alco estaba de pie junto a la carretera, mirando las huellas en el suelo. Las marcas de las ruedas del vagón dragón eran muy claras y, a juzgar por la dirección, este debía ser el lugar. Alzó la vista hacia la distancia y luego bajó la mirada hacia sus pies. Ya deberíamos estar aquí. Alcor se acarició la barbilla. No sabía mucho sobre el santuario. Después de todo, los recuerdos que podía usar eran solo fragmentos de los recuerdos de Natsuki Subaru. El problema es que, en esos fragmentos de memoria, cuando Subaru Natsuki llegó al santuario, era Otto quien conducía el carro del dragón y Garfield quien le abría el camino, y los dos lo trajeron juntos hasta allí. En otras palabras, este Alcor no tiene a Otto, ni a Garfield, ni a nadie que lo guía. Alco se dio cuenta de arrepentirse de un problema muy embarazoso. Parecía estar realmente perdido. Esto es un poco problemático. Dijo en voz baja. Recuerdo perfectamente que esto era Tierra Santa. Pero, ¿cómo llegó exactamente hasta aquí? Alco se quedó allí pensando durante un buen rato, pero seguía sin recordar nada, y finalmente solo pudo suspirar con impotencia. Entonces, perderse ya no es una trama popular en las novelas Isekai, ¿cómo es que me topé con eso? Nadie respondió a sus quejas, así que Alco no tuvo más remedio que seguir caminando hacia adelante. No se habían ido hacía mucho. Arrepentino. Cruzado. Se oyó un sonido proveniente de los arbustos. Alco se detuvo y miró inmediatamente con atención. ¿Eh? La hierba se mecía suavemente, como si algo se acercara desde dentro. Alcor no activó su habilidad de inmediato, sino que simplemente se quedó allí esperando. Al instante siguiente, una persona surgió de entre los arbustos. Los arbustos se abrieron y apareció una chica con una túnica blanca, cabello largo y rosa, orejas de medio elfa y un rostro idéntico al de Ryuzu. Es una copia de Ryuzu. Alcor hizo una pausa por un momento. ¿Ryuzu? La otra persona no respondió, sino que se limitó a mirarlo en silencio. Alcor frunció el ceño ante la acción de Ryuzu. Espera, no recuerdo a nadie aquí. Recordaba haber visto a Ryuzu antes y sabía que existían numerosas copias de Ryuzu en el santuario. Sin embargo, esos recuerdos eran incompletos. Por lo tanto, Alcor no tenía una impresión muy clara de esta copia de Ryuzu que apareció de repente. Él también estaba a punto de saludar. Hola, la otra persona corrió de arrepentimiento hacia nosotros. ¿Eh? Alcor quedó atónito. Espera, ¿por qué estás corriendo? El clon de Ryuzu no respondió. Se abalanzó directamente sobre Alcor. Entonces. Auge. Se produjo una explosión masiva al instante. Alco quedó completamente atónito al encontrarse en el centro de la explosión. Al instante siguiente, alteró a la fuerza la magnitud de la misma. El objeto se ha hundido. Hacia abajo. Cayendo. Todo el impacto se dirige hacia el suelo. Auge. El polvo se elevaba hacia el cielo. Alcor surgió del humo, ileso, pero su expresión era increíblemente compleja. ¿Qué demonios es esto? ¿Autodestrucción?
¿Por qué existiría algo como un dispositivo autodestructivo? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? Realmente no lo entendía. Solo buscaba a Subaru Natsuki. ¿Por qué alguien se había precipitado de arrepentimiento y se había autodestruido? ¿Acaso la forma en que el santuario recibía a la gente se había vuelto así? Alco respiró hondo, justo antes de continuar con su diatriba. SHSHSHSHSHSH. De repente, se oyeron numerosos pasos en los alrededores. Alco giró la cabeza, y al instante siguiente su expresión se congeló por completo. 1, 2, 3, 10, más, una gran cantidad de clones de Ryuzu vestidos con túnicas blancas aparecieron desde todas direcciones. Se situaron en diferentes posiciones, rodeando a Alcor, que se encontraba en el centro. Alco los miró y luego echó un vistazo a las marcas de la explosión en el suelo. De ninguna manera. Todos vais a autodestruiros, ¿verdad? Nadie respondió, pero eso bastó para explicar el problema, y Alco asintió que le empezaba a doler la cabeza. Solo estoy aquí para encontrar a alguien, ¿de verdad es para tanto? En ese preciso instante, se oyó una voz a lo lejos. No permitiré que alguien como tú destruya Tierra Santa. Alcor giró la cabeza bruscamente, y una figura salvaje e imponente se precipitó hacia él desde lejos. Cabello rubio, ojos penetrantes y un intenso espíritu de lucha. Alcor hizo una pausa por un momento. Garfield. Alco sintió un gran alivio al encontrarse por fin con alguien a quien recordaba. Has llegado en el momento justo. Estos Ryuzu han comenzado a destruir el santuario. Estaba a punto de preguntar eso. Cállate la boca. Garfield rugió. No dejaré que alguien como tú se acerque a Tierra Santa. Etcétera. Alcor levantó la mano. Escúchame. No voy a escuchar. Solo quiero encontrar a Subaru Natsuki. No me engañarás. ¿Cuándo dije que quería destruir el santuario? Alco asintió que le dolía aún más la cabeza. ¿Podéis dejar de hacer suposiciones tan raras? De verdad soy el clon de Subaru Natsuki. Solo quiero encontrar a Subaru Natsuki y reunirme con él. Es así de sencillo. Al oír esto, la expresión de Garfield se volvió aún más desagradable. Maldito seas. ¿Te atreves a usar el nombre de ese tipo para provocarme? ¿Sí? Alco se quedó verdaderamente sin palabras. ¿Qué debía decir para no parecer un provocador? Garfield cayó el cuerpo repentinamente. Lo admito. Ese tipo no me cae nada bien. Pero comparado con él, odio aún más a los tipos como tú. Auge. El suelo se agrietó al instante cuando el cuerpo de Garfield salió disparado. Esperar, estallido. El puño se balanceó sobre Alco, pero este ni se inmutó. Justo cuando el puño estaba a punto de golpearlo, movió sutilmente su cuerpo hacia un lado. Una cosa es que Rem no le explicará las cosas con claridad, pero ¿cómo es que Garfield tampoco recibió ninguna información? ¿Acaso estas personas no se comunican entre sí? No quería involucrarse con Garfield, ni tampoco quería hacerle daño. Al fin y al cabo, era uno de los suyos. Si lo golpeaba demasiado fuerte, causaría problemas cuando Subaru despertara. Las pupilas de Garfield se contrajeron bruscamente. ¿Qué? Al instante siguiente, Alcor le dio un puñetazo en el estómago. Estallido. El cuerpo de Garfield salió disparado hacia atrás, rompiendo varias ramas de árboles en el camino, antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Alcor le estrechó la mano. Afirma, ¿puedes calmarte ahora? Capítulo 238. Caído inicialmente pensé que ese puñetazo sería suficiente para incapacitar temporalmente a Garfield, pero pronto se oyó un sonido proveniente del polvo. ¿Sí? ¿Sí? Garfield se puso de pie y se limpió la boca. Con este nivel de habilidad, ¿crees que puedes hacerme daño? Alco quedó atónito al ver al enérgico Garfield. De ninguna manera. ¿De qué está hecho tu cuerpo? Una persona común y corriente habría caído al suelo con ese puñetazo. Aunque el cuerpo de Garfield sea mucho más fuerte que el de una persona promedio, no debería haber podido levantarse tan rápido. ¿Es protección? Ya tenía la respuesta en mente. Este tipo debía tener alguna habilidad extraña, de lo contrario no había forma de explicar lo que acababa de suceder. Esto es muy problemático, Alcor suspiró. Sin embargo, justo cuando estaba distraído, dos ataques llegaron simultáneamente desde la izquierda y la derecha. Vete al diablo. Wimblade y Meteoramer, Rem y Ram han aparecido en ambos bandos. ¿De nuevo? Alcor levantó la mano. El objeto se ha hundido. La pala del aerogenerador perdió instantáneamente su trayectoria original y cayó en el aire. Auge.
El martillo meteórico también se estrelló contra el suelo. La expresión de Rem cambió ligeramente. Como era de esperar, su habilidad puede hacer que los ataques sean ineficaces. Al ver que sus ataques y los de Rem habían sido neutralizados, la expresión de Ram se volvió aún más seria. Hermana alcaldesa. Ejem. Prepárense para el próximo ataque. Lord Rosual ha llegado. Alcor percibió de repente un cambio en la atmósfera a su alrededor. Levantó la vista y vio a Rosual de pie allí, con Beatrice a su lado. Qué vivaz clon de Subaru-kun, realmente sabes cómo causar problemas. Porque tengo la sensación de que ya me consideran un enemigo. Las quejas de Alco siguen sin respuesta. Miró a su alrededor y vio que habían llegado el clon de Ryuzu, Garfield, Rem, Ram, Rosual, Beatrice y casi todos los que podían luchar. Cuenta con combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia y ataques de autodestrucción. La organización es bastante completa. Espera un momento. Alcor levantó la mano. ¿Me permite decir algo, por favor? Rem habló primero. No uses la cara de Subaru para hablarme más. Ram continuó. Y tampoco usa la voz de Varus. Beatriz se cruzó de brazos. Si te callas, Betty podría considerar perdonarte la vida. Al escuchar lo que dijeron los tres, Alco finalmente no pudo contenerse más. Así es como me veo, ¿qué puedo hacer? Ustedes tres, no me extraña que estén metidos en esto juntos. Los tres coincidieron sorprendentemente, siendo la intención asesina de Rem la más evidente. El arzobispo del pecado del culto de la bruja debe morir. Les digo, aunque me alegro sinceramente de que todos quieran proteger a Subaru Natsuki, pero, su mirada recorrió a la multitud y su expresión se tornó sombría. ¿No es hora de parar? Su habilidad siempre ha ayudado en hacer que las cosas a su alrededor caigan hacia el suelo. Pero eso no es todo. Él mismo puede controlar la dirección de la caída. Alcor alzó la vista hacia el cielo, con sus habilidades invertidas. Sumideros de objetos, inversión. La fuerza comenzó a cambiar. La fuerza que debería haber sido hacia abajo se invirtió por completo. El cuerpo de Alcor se elevó repentinamente. ¿Qué? En cuanto terminó de hablar, su cuerpo pareció perder peso repentinamente y cayó hacia el cielo. La velocidad aumentó rápidamente y, en apenas unos segundos, se elevó a una altura de decenas de metros. La gente en tierra quedó atónita por un momento. Nadie esperaba que la otra parte pudiera volar. Alcoa flotaba en el aire, mirando a la gente que estaba abajo. No tenía intención de hacer daño a nadie. Solo quería encontrar una oportunidad para escapar. Dado que no estás dispuesto a escuchar mi explicación, no me queda más remedio que marcharme. Las llamas comenzaron a rodearlo, la fuerza de la explosión se comprimió y una gran cantidad de escombros se dirigió hacia él. Continuaron convergiendo. Cada vez eran más grandes. Finalmente, una enorme bola de fuego apareció en el cielo. Este movimiento se llama caer del cielo. Al instante siguiente, un enorme meteorito incandescente cayó del cielo, y una presión aterradora se apoderó instantáneamente de toda la zona. Todos los que estaban en tierra alzaron la vista. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par al ver la escena. ¿Qué es esto? La expresión de Rem cambió al instante. Tan fuerte, Ram también levantó la cabeza. ¿Este tipo, se ha vuelto loco? Beatriz miró al cielo. TSK. Esto es tan exasperante, casi. El rostro de Rosual finalmente se ensombreció por completo. Esto es realmente una imprudencia. Alcoa no mostró ninguna intención de continuar el ataque. Sabía que, una vez que él aterrizara objetora, esas personas optarían por esconderse, y él podría aprovechar la oportunidad para marcharse. ¿Deberían dispersarse, no? Alcor pensó que, mientras se dispersaban, podría aprovechar la oportunidad para escapar de su vista. Pero al instante siguiente, Rosual alzó la mano y una enorme cantidad de energía mágica comenzó a acumularse. Una sinfonía. Auge. La magia se encontró directamente con el meteorito en el cielo. Espera. ¿Qué estás haciendo? Inmediatamente después, Rem y Ram atacaron simultáneamente. Una ráfaga de viento se levantó y una gigantesca lanza de hielo salió disparada del suelo hacia el cielo. La expresión de Alco cambió instantáneamente de ya tengo todo el plan planeado a ¿me estás tomando el pelo? Esperen. No peleen. Alcor entró en pánico total. No le preocupaba que su meteorito se hiciera añicos, ni le importaba si su ataque podía ser bloqueado. Lo que realmente lo aterrorizaba era, que esa gente no pudiera resistirlo. Oigan. No deberían pelear. Si esto se cae, todos morirán. Pero el ataque desde abajo ya estaba sobre ellos. La multisinfonía de Rosual, la hoja de viento de Ram, la lanza de hielo de Rem. Tres fuerzas colisionaron con el meteorito simultáneamente. Auge.
La enorme explosión resonó en todo el santuario. Alcor permanecía de pie en el cielo, con el rostro extremadamente sombrío. ¿Estos tipos, realmente están buscando la muerte? En ese momento, de repente pensó en algo muy importante. Si todas esas personas realmente murieran aquí, ¿qué le pasaría a Subaru Natsuki? De ninguna manera, Alco dijo en voz baja. ¿Natsuki Subaru va a morir otra vez? Mientras Alcor estaba lleno de preocupación, la segunda prueba al otro lado del santuario ya había terminado. Subaru Natsuki recuperó gradualmente la conciencia, y su primera sensación fue que su cuerpo estaba un poco pesado, pero le pareció oír una voz familiar. Pléyades. Subaru, despierta. La voz denotaba una clara sensación de ansiedad. Subaru Natsuki recuperó lentamente la conciencia. Intentó abrir los ojos, pero al principio su visión seguía borrosa y solo pudo distinguir una figura blanca plateada. Hay alguien a tu lado, y la otra persona parece muy preocupada. Pléyades. El sonido volvió a oírse. Natsuki Subaru parpadeó con fuerza antes de que su visión volviera gradualmente. Cabello largo y plateado, ojos morados, un rostro familiar. ¿Es Emilia? Pléyades. Emilia se relajó visiblemente al verlo abrir los ojos. Muy bien. Por fin has despertado. Natsuki Subaru abrió la boca como si fuera a decir algo. Los recuerdos de lo que acababa de suceder aún persistían en mi mente. Muerte, brujas y griega. Satella. Había demasiadas cosas que decir, tantas que ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero cuando por fin vio con claridad a la persona que tenía delante, esos pensamientos confusos cesaron de arrepentido. Finalmente, pronunció su nombre con voz ligeramente ronca. Emilia Carbón. Emilia hizo una breve pausa al escuchar el discurso. Luego, inmediatamente mostró una expresión de alivio. ¿Sí? Subaru, soy yo. Estoy aquí. Mientras tanto, al otro lado, Alco, observando la situación cada vez más caótica que se desarrollaba abajo, se dio cuenta por primera vez de que parece que he complicado muchas cosas. Capítulo 239. Me gustas. Emilia miró fijamente a Subaru Natsuki, quien había abierto los ojos y la había llamado claramente por su nombre. Su mente, tensa hasta entonces, finalmente se relajó por completo. Pléyades, ella llamó en voz baja. Estoy bien, Emilia-tan. Mientras Natsuki Subaru respondía, se incorporó lentamente, apoyándose contra la pared que tenía detrás. Al menos ahora ha despertado. Una vez que confirmó que Subaru Natsuki estaba completamente despierto y consciente, Emilia suspiró aliviada, y toda la preocupación que se reflejaba en sus ojos se desvaneció. No se apresuró a preguntar sobre el juicio, sino que simplemente se sentó junto a Subaru Natsuki, apoyándose en la fría pared de piedra a su lado, esperando pacientemente a que se calmara y hablara primero. Ella no sabía por lo que él acababa de pasar. Pero a juzgar por el estado actual de Subaru, sin duda no había sido algo fácil. Emilia bajó la cabeza y esperó. Tras un largo rato, Natsuki Subaru finalmente se giró para mirar a Emilia, que estaba a su lado, profundamente preocupada por él, con el corazón lleno de emociones encontradas. Habiendo experimentado el impacto extremo de la segunda prueba, presenciado cómo se despojaba de su oscuro pasado y enfrentado la seducción y redención de la bruja, ahora anhelaba desesperadamente saber cómo lo percibían los demás. Emilia Carbón. ¿Qué clase de persona soy a tus ojos? Emilia se quedó un poco desconcertada por la pregunta inesperada. Jamás se había imaginado que Subaru le preguntaría algo así. En su mente, Subaru siempre había sido valiente, resiliente, intrépido y siempre haría todo lo posible por proteger a quienes lo rodeaban, sin dudar jamás de sí mismo. Pléyades. Respóndeme, quiero saber. Emilia lo miró y, tras un instante, cerró suavemente los ojos, como si recordara el pasado. Escenas de los momentos que habían compartido se desplegaron lentamente en su memoria. En mi opinión, Subaru siempre ha sido increíble. Cuando te conocí, no sabía nada, pero aún así estuviste dispuesto a ayudarme y, junto con la señorita Kruschk, encontraste mi insignia perdida. Una expresión nostálgica apareció gradualmente en el rostro de Emilia. Subaru me parecía muy extraño en aquel entonces. Tanto que llegué a dudar de ti, y eso es algo que siempre me ha hecho sentir mal. Más tarde, en la capital real, guíate a todos para derrotar al arzobispo del pecado y a la ballena blanca. Cada una de tus acciones me hizo darme cuenta de lo increíble que es Subaru. En ese momento, la expresión de Emilia se suavizó un poco. Y el día de la ceremonia de selección real, todos me examinaron con prejuicios y me interrogaron. Nadie quiso alzar la voz por mí. Fuiste tú quien, sin dudarlo, subió al escenario y me defendió a pesar de todo.
Incluso estando en grave peligro, jamás te echaste atrás. En aquel entonces, realmente sentí, en ese momento, la mirada de Emilia estaba fija en Subaru Natsuki. Es una gran suerte haber conocido a Subaru. Al oír esto, Natsuki Subaru finalmente mostró un atisbo de alivio en su rostro. ¿Algo más? Además, Emilia parecía haber pensado en algo, y su rostro se puso rojo lentamente. Dijiste que querías ser mi primer caballero. En aquel entonces, Emilia soltó una risita suave. Realmente parece un sueño. Siempre he sentido que no tengo a nadie en quien confiar. Pero Subaru me dijo, te convertirás en mi caballero, estarás a mi lado, así que, extendió la mano y se tocó el pecho con delicadeza. Estoy muy feliz. Al escuchar los elogios y el reconocimiento sinceros de Emilia, Natsuki Subaru sintió de repente una calidez en el pecho. El escalofrío que acababa de sentir por la muerte pareció disiparse gradualmente. Emilia Carbón. ¿Eh? Sigues siendo tan amable como siempre. ¿Eh? Acabas de terminar tu juicio y seguramente cargando estás con muchas emociones incómodas y reprimidas. Debes sentirte mal. Pero aún así, lo primero que pensé fue en consolarme y darme ánimos. Nunca proyectes tus emociones negativas en los demás. Emilia se quedó paralizada, su expresión amable se desvaneció lentamente, reemplazada por una evidente decepción. Toda su fuerza fingida y su calma deliberada quedaron al descubierto bajo la mirada penetrante de Subaru Natsuki. En realidad, nada se le puede ocultar a Subaru. Pensaba que al menos no te haría preocuparte, pero, Emilia respiró hondo. Ahora mismo hay muchas cosas que no sé qué hacer. Murmuró en voz baja, y su tono delataba una profunda confusión e inquietud. Pléyades. ¿Eh? ¿Y en tus ojos? Emilia dudó un momento, pero finalmente hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Y qué clase de persona soy yo? Natsuki Subaru expresó su opinión más sincera sin dudarlo ni un instante. Para mí, Emilia es inocente y pura, amable y dulce. Siempre eres bondadosa, no soportas ver sufrir a nadie y estás dispuesta a hacer todo lo que esté a tu alcance para ayudar a quienes te rodean. Muchas veces, incluso estás dispuesto a sacrificarte para proteger a los demás, pues posees un corazón puro e inocente. Emilia lo miró fijamente sin expresión. Y, la evaluación, directa y sincera, hizo que las mejillas de Emilia se sonrojaran al instante. Bajó un poco la cabeza, sintiendo una fuerte inseguridad mientras se señalaba a sí misma. ¿De verdad soy tan buena como dice Subaru? Siempre siento que no soy lo suficientemente valiente, ni lo suficientemente fuerte, y la mayoría de las veces solo arruino la reputación de todos. No soy ni de lejos tan deslumbrante como dices. Ciertamente. Subaru Natsuki la interrumpió de inmediato, con un tono firme y sin la menor vacilación. Cumple así de bueno. Pero yo. Sin peros. Subaru Natsuki la interrumpió directamente. En mi corazón, eres una persona maravillosa. No necesitas adornos ni pruebas. Tu verdadera esencia es lo suficientemente valiosa. Amable, gentil, dispuesto a ayudar a los demás, a veces un poco despistado, tímido con las cosas pequeñas y ocasionalmente dice cosas que hacen reír y llorar a la gente. Pero, Subaru Natsuki la miró fijamente. Todo esto es carbono, Emilia. Emilia escuchaba atentamente. Las palabras de Subaru disiparon la mayor parte de la inquietud y el sentimiento de inferioridad que sentía. Alzó la cabeza, un brillo volvió a sus ojos y miró fijamente a Subaru, hablando en voz baja. Si esta es la imagen que Subaru tiene de mí, sin duda me esforzaré al máximo para convertirme en alguien digno de ustedes y estar a la altura de sus expectativas. Estas palabras, sensatas pero obstinadas, hicieron que Subaru Natsuki negara suavemente con la cabeza. Emilia Carbón. ¿Eh? No tienes por qué convertirte en lo que los demás esperan de ti. Emilia estaba atónita. Pero, tú eres tú. Subaru Natsuki la miró. No tienes que cambiar por nadie, ni tienes que cumplir las expectativas de los demás. Eres tú, la única Emilia, y eso es suficiente. No tienes que adaptarte a mis expectativas, no tienes que intentar convertirte en la persona que imaginas que eres. Simplemente sé tú misma, de forma auténtica. Sin embargo, aquellas palabras sinceras de consuelo despertaron en Emilia una sensación de agravio e inquietud. ¿Acaso Subaru quiere decir que no tiene ninguna expectativa sobre mí? ¿Cree que no le importa en qué me convertir? Accidentes, por supuesto que no. Natsuki Subaru lo negó de inmediato. Se inclinó ligeramente hacia adelante, miró con sinceridad a la chica que tenía delante y reveló sus sentimientos más puros sin ningún tipo de ocultamiento. Emilia no habló. Al verla así, Natsuki Subaru respiró hondo. Me gustas.
El cuerpo de Emilia se puso visiblemente rígido al decir eso. Antes de que pudiera decir nada, Subaru Natsuki continuó. Me gustas no porque cumplas con ningún estándar, no porque seas lo suficientemente buena o perfecta. Me gustas simplemente porque eres Emilia. Mirar tu rostro, estar a tu lado, tomar tu mano, o incluso simplemente hablar contigo, estas cosas me hacen feliz. Puede que no logre convertirme en el Natsuki Subaru perfecto que esperas. Quizás cometa un error. Tal vez tenga miedo. Tal vez haga algo realmente vergonzoso. Yo también puedo tener momentos de debilidad. Pero así soy yo, Natsuki Subaru. Natsuki Subaru, que no es perfecto, pero te ama. Capítulo 240. ¿Te gustó el rostro de Emilia? Se sonrojó de nuevo y abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero al final, las lágrimas fueron las primeras en deslizarse por sus mejillas. No, no es eso, Amelia Carbón. Así no es como son las cosas. Levantó la mano para secarse las lágrimas. Pero cuanto más se secaba, más lágrimas derramaba. Subaru ya es muy bueno, tú eres realmente muy bueno. ¡Qué impresionante! Su voz comenzó a temblar. Es algo que escapa a mi comprensión, todavía no puedo creer que alguien tan deslumbrante, valiente y amable como tú se haya enamorado voluntariamente de alguien tan común y torpe como yo. Parker ya no está a mi lado y he cargado con todo sola. Justo ahora, durante el juicio, no pude evitar llorar delante de ti. Alguien tan vulnerable como yo no merece tu favor. Yo ahora mismo, yo que lloré delante del primer caballero, de verdad. Antes de que pudiera terminar de hablar, Natsuki Subaru extendió la mano y la atrajo hacia sí. Emilia se sobresaltó un poco por la acción arrepentida de Subaru, pero no se resistió. Simplemente se apoyó contra el pecho de Subaru. Cuando tengas ganas de llorar, no es vergonzoso llorar en voz alta, ya sea en casa o en la calle. ¿Eh? Porque estos son los sentimientos que tenemos. Podemos reír cuando estamos felices, llorar cuando estamos tristes y expresarnos cuando tenemos miedo. ¿Qué tiene de vergonzoso eso? El cálido abrazo y el tono tranquilizador hicieron que las emociones reprimidas de Emilia estallaran por completo, y un suave sollozo contenido se escapó de sus labios. Waa, extendió la mano y agarró la ropa de Natsuki Subaru. Subaru, después de que Pug desapareció, mis recuerdos, comenzaron a regresar muchas escenas y conversaciones desconocidas, descubrieron de repente en mi mente, aunque debería haberlas guardado en mi corazón. Esas cosas, ¿por qué las olvidé antes? ¿Por qué puedo vivir una vida tan sencilla y sin complicaciones? Esas cosas son claramente muy importantes. Esa gente existió, sin duda. Pero yo. Olvídate de esas cosas, como si nada hubiera pasado. Una vez que todos mis recuerdos hayan regresado, alzó sus ojos enrojecidos y miró a Subaru Natsuki, con la mirada llena de confusión y miedo. ¿Qué me sucederá? ¿Yo ahora, sigo siendo yo? ¿Yo en aquel entonces, me odiaré a mí mismo ahora mismo? He olvidado muchas cosas importantes. ¿Decir de verdad no está mal? Natsuki Subaru permaneció en silencio un momento antes de no responder de inmediato. Sabía que ese tipo de pregunta no tenía una respuesta sencilla. Pero entonces, de repente, pensó en sí mismo, en las muertes ocurridas en las pruebas, en Alcor, que poseía sus recuerdos de muerte y fracaso, en lo que Kirna le había contado y en Satella. Si algún día pierdo realmente todos mis recuerdos, ¿seguiré siendo Natsuki Subaru? Al ver a la chica atrapada en un ciclo de autodestrucción y llena de miedo, Natsuki Subaru la abrazó con más fuerza, reflexionó un momento y luego le hizo una pregunta en voz baja. Emilia Carbón. ¿Eh? Si algún día, lo olvido todo. Si olvido quién soy. Han olvidado lo que pasó entre nosotros. Incluso olvidé, que me gustas. ¿Seguirás queriéndome? La pregunta arrepentida hizo que Emilia dejara de llorar al instante. Levantó la cabeza y miró fijamente a Subaru Natsuki, que estaba frente a ella. Sí, lo hará. Porque, no importa cuántas cosas olvides Subaru, no importa en qué te convertirás, siempre serás tú, siempre el Natsuki Subaru que amo. Aunque lo olvides todo, no me rendiré contigo. Te llevaré a todos los lugares donde hemos estado juntos, te llevaré a comer todo lo que hemos comido juntos y te ayudaré a encontrar poco a poco todos tus recuerdos perdidos, para que podamos volver a conocernos y reencontrarnos. Entonces, algún día lo recordarás. Así que, soplo. Subaru Natsuki sonriendo de arrepentimiento. ¿Pléyades? Nada. Solo. Natsuki Subaru levantó la mano y le revolvió suavemente el pelo a Emilia. Sabía que ibas a decir eso. ¿Eh? Así es, dijo Subaru Natsuki. Tanto si pierdo la memoria como si la recupero, sigo siendo Natsuki Subaru, y tú sigues siendo Emilia.
Nuestro pasado puede cambiarnos, pero no determina quiénes somos. Emilia permaneció en silencio durante un largo rato, mientras su miedo se disipaba lentamente. Luego, habló con un tono altivo y coqueto. Subaru sigue siendo tan astuto como siempre. ¿Eh? Acabas de decir, no me hagas cumplir con las expectativas de los demás. Ahora dices que, incluso si recupero la memoria, seguirás queriéndome. Decir eso, es realmente, demasiado obstinado. Natsuki Subaru hizo una pausa por un momento y luego se echó a reír. ¿Es intencional? Emilia. Extremadamente obstinado. Dijo eso, pero aún así no se separó del abrazo de Natsuki Subaru. Al contrario, parecía sentirse mucho más tranquila gracias a esas palabras. Subaru Natsuki respiró hondo, soltó el abrazo, colocó suavemente las manos sobre los hombros de Emilia para sostenerla con firmeza y la miró fijamente a los ojos con un tono serio y solemne. Emilia. Emilia, 10 centavos, ¿de verdad te gusto? No solo porque te conmueve, no solo porque depende de mí, sino porque de verdad me amas desde lo más profundo de tu corazón. Emilia se quedó claramente sorprendida cuando hizo esa pregunta. Subaru, ¿por qué preguntas esto de repente? Porque, quiero oírte decirlo tú mismo. El rostro de Emilia se sonrojó de nuevo. Pero, ella se mordió el labio suavemente. Me gusta este tipo de cosas, es tan difícil de responder. Es muy importante para mí. Emilia guardó silencio por un momento, luego miró a Subaru Natsuki. Sí. Lo que tú llamas gustar. Se trata de mirar el rostro de la otra persona. Quédate a su lado. Tomados de la mano. Mientras estoy con la otra persona, me siento feliz y alegre. Entonces, Emilia levantó la vista. Realmente amo muchísimo a Subaru. Mientras estés a mi lado, toda mi ansiedad y mis miedos desaparecerán, y tendré el coraje para enfrentar todo. Al oír las palabras de Emilia, Subaru Natsuki parecía aliviada. Ya es suficiente. De verdad, con esto basta. Sus manos, que sostenían sus hombros, se apretaron ligeramente. Se inclinó lentamente hacia adelante, acercando su rostro al de ella. Sus respiraciones se mezclaron suavemente y la distancia entre ellos se acortó silenciosamente. Emilia observó cómo Subaru Natsuki se acercaba, con el corazón latiéndole con fuerza y las mejillas ardiendo, pero no sintió resistencia ni deseo de esquivarlo. Pléyades, la distancia entre las dos personas se fue acortando gradualmente. La respiración de Emilia se aceleró gradualmente. No sabía qué hacer, solo miraba fijamente el rostro que se acercaba cada vez más. Finalmente, cerró los ojos lentamente. Al instante siguiente, sus labios se rozaron suavemente. Y al otro lado del santuario. Auge. Las enormes réplicas de la explosión arrasaron todo el denso bosque, abrasando el suelo, quemando toda la vegetación y llenando el aire con un calor abrasador que perduró durante mucho tiempo. Alcor permaneció en silencio en medio del caos durante un largo rato. Estoy realmente entumecido. Suspensión leve. La potencia de aquel ataque había superado con creces sus expectativas. Su única intención era usar meteorito para obligar a estas personas a dispersarse. ¿Quién iba a pensar que Rosual y los demás optarían por bloquearle el paso directamente? Al final, fue Beatrice quien, en el momento más crucial, utilizó una gran cantidad de poder mágico para alejar al grupo por la fuerza. De lo contrario. Alcor bajó la mirada y miró a su alrededor. Si Beatrice no hubiera intervenido al final, probablemente yo habría matado a golpes a esos tipos. Al pensar en esto, Alco no pudo evitar negar con la cabeza. Cuando estuve con ellos antes, ¿cómo es que nunca me di cuenta de que estas personas tenían tantos problemas cerebrales? Uno por uno, ya les he dicho que no quiero matarlos, pero aún así caen voluntariamente en mi trampa. Alcor estaba realmente bastante indefenso. Pero a pesar de sus quejas, ahora tiene cosas más importantes que hacer. Buscando a Subaru Natsuki, se dio la vuelta y comenzó a observar su entorno. Me pregunto dónde estará Subaru Natsuki después de todo ese revuelo. Tenía la intención de continuar su búsqueda por los terrenos sagrados, pero se detuvo repentinamente tras dar apenas unos pasos. El cielo, antes despejado, se oscureció repentinamente. Sin previo aviso, copos de nieve de un blanco puro comenzaron a caer lentamente del cielo. Cuando los fríos copos de nieve tocan el suelo, crean instantáneamente columnas de vapor blanco, formando un contraste llamativo. Alcor extendió la mano. ¿Nieve? Aunque todavía era una estación cálida y la ola de calor provocada por la explosión aún persistía en el bosque, la primera nevada cayó repentinamente del cielo sobre el santuario. ¿Por qué está nevando de repente?
Alco frunció el ceño mientras observaba caer los copos de nieve del cielo, una sensación de que no podía describir del todo brotaba en su interior. ¿Podría ser que algo haya vuelto a suceder?